Disfrute la noche, señor Chandler. Señorita. Como siempre, cuidando. Qué gusto verlos. Hace un poquito de frío aquí en Monterrey. No tanto, pero un poquillo ya en estos momentos. Los de la costa ya sabemos que la gente de Veracruz y de Cancún y demás, pues ni se enteran después, ¿no? Pero bueno, así es como funciona el asunto. Muy bien, oiga, les comparto pantalla y hoy vamos a tener una plática, digamos que va en el mismo sentido de lo que hemos intentado hacer hasta el momento con nuestras conversaciones con todos hasta acá. Y es una plática orientada específicamente a la actividad física, a la práctica de los deportes. Nosotros les habíamos comentado que cuando habíamos hablado de la idea, realmente es una idea de hace mucho tiempo, la de tener los grupos con los padres, la famosa escuela para padres y cosas por el estilo. Y lo hemos ido proyectando desde Red, siempre lo hemos intentado, pero obviamente antes pensábamos que era ideal hacerlo de forma presencial, y así hemos ido como que modificando, y esta nueva era de, vamos a llamarle, de estos diseños, nuevos diseños educativos a nivel tecnológico, pues realmente nos han abierto los ojos a la posibilidad de poder estar interactuando con todos ustedes desde los diferentes lugares donde estén e ir desarrollando diferentes tipos de temas como estos que vamos a estar trabajando acá, ¿no? Yo les recuerdo que esto que están viendo ahorita es la primera fase de un proyecto mucho más sistemático realmente de desarrollo de temas, de desarrollo de prácticas, y que es importante que ustedes nos vayan dando toda la retroalimentación que quieran. Ya luego les mandaremos más encuestas y demás para saber específicamente en qué otros temas les gustaría que profundizáramos o que fuéramos hablando. Tanto Laura como yo, como todos los especialistas de red que realmente vamos a participar de manera, digamos que coordinada en esto, ¿no? La distribución de los temas depende muchísimo de las opiniones que ustedes tengan al respecto. Y el tema de hoy es justamente un tema que, aunque no tiene nada que ver con diciembre, ni con la Navidad, ni con los regalos navideños, que tiene más, a lo mejor, relación a lo que hemos estado subiendo en Instagram y en lugares de este tipo, es un tema que en lo particular a mí, o en lo personal a mí, siempre me ha llamado mucho la atención, que es el tema de los deportes y de la actividad física. Yo incluso les podría contar un poco que en mis años de estudiante, recuerdo muchas veces haber pasado por un centro de atención, vamos a llamarle psicológica, allá en La Habana, cuando iban en el autobús de mi casa a la universidad, y siempre veía un letrero que decía el deporte factor de rehabilitación mental, ¿no? Y siempre me preguntaba por qué la importancia de una frase como esa, ¿no? ¿Qué significa el deporte factor de rehabilitación mental, factor de rehabilitación cognitivo, factor de rehabilitación físico? O sea, ¿qué importancia tiene el deporte en nuestra mente, ¿no? Cuando hablamos de neurodiversidad, que justamente estamos hablando de personas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que tienen alguna condición neurológica, vamos a llamarle, de variedad, de diferencia con respecto al cerebro, llamémosle prototípico si queremos. Justamente tenemos que considerar qué importancia tiene la actividad física, el deporte específicamente, en este tipo de, vamos a decirle, en el desarrollo de estas personas y en las habilidades de estas personas, ¿no? Y obviamente, pues no es un secreto para nadie que vivimos en un contexto donde la persona con neurodiversidad recibe una enorme cantidad de influencias, vamos a llamarla a estas influencias externas, ¿no? ¿Qué son las influencias externas? Es todo lo que le damos a una persona con neurodiversidad desde el momento de su diagnóstico y a lo largo de todo el ciclo de la intervención o del abordaje con ellos. En algunos casos dura muchos años, en otros casos dura unos escasos años en realidad, pero normalmente, ¿qué es lo que más recibe una persona en una condición de este tipo? Con un diagnóstico de déficit de atención, con un diagnóstico de discapacidad intelectual, un diagnóstico de TEA o cosas por el estilo. Pues lo que más le damos normalmente son terapias, evidentemente, ¿no? Y terapias que ya sabemos que son de múltiples tipos, ¿no? Cuando una familia habla con otra familia, normalmente las preguntas que confluyen ahí en ese diálogo normalmente son, ¿y tú con quién lo llevas? Significa, ¿a dónde lo llevas? ¿Y a qué tipo de terapias lo llevas, no? En realidad, ¿no? Obviamente les damos escolarización, les damos habilidades educativas y lo llevamos en la escuela, ya sea regular o una escuela de educación especial o una escuela de inclusión, pero el niño definitivamente siempre, siempre asiste a la escuela. Una de las cosas en las que más se incluye siempre, creo que es la herramienta más deseada desde el punto de vista del desarrollo para nuestros alumnos, es el lenguaje. Por lo tanto, la terapia de lenguaje casi siempre es obligatoria. En este caso, los apoyos a cada uno de estos ámbitos, ¿no? Que siempre le vamos
poniendo a nuestros chicos a veces cuando trabajamos, por ejemplo, con cuestiones como los apoyos visuales, como las agendas, los anticipadores o cosas por el estilo. Obviamente también trabajamos con fármacos, definitivamente es una de las cosas que también reciben nuestros chicos, y con muchas terapias alternativas, ¿verdad? Desde los chunchitos hasta diferentes tipos de tratamientos que sabemos que se van diseñando y que van apareciendo, ¿no? A lo largo del ciclo vital en este tipo de trabajos. Y por eso les pongo aquí un etcétera, 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 y definitivamente también deportes. O sea, muchas veces los deportes en la atención de las personas con neurodiversidad empiezan a considerarse no necesariamente como un factor, vamos a llamarle recreativo o deportivo, como lo haríamos cualquiera de nosotros, sino que muchas personas llegan a considerar el uso del deporte en las personas con neurodiversidad como una, vamos a llamarle, herramienta de tratamiento, como una herramienta de intervención para el niño o para la persona que tiene una condición de este tipo, llámese TEA o cualquiera de ellas, ¿no? Y obviamente, cuando esto ocurre, pues definitivamente te tienes que cuestionar cuál es el deporte ideal, ¿no? En este sentido, y sobre todo, ¿por qué es importante el deporte en nuestros chicos? ¿Por qué es importante la actividad física en nuestros chicos? Les voy a contar, ahorita que estamos aquí en lo que voy introduciendo un poquito la plática, les voy a contar un poco hay un estudio del que hablo yo con mucha frecuencia, que ya salió hace unos 10 años, a lo mejor quizás un poquito menos en realidad, donde se habla de las expectativas de vida de las personas en condición, por ejemplo, de autismo específicamente. Y en este estudio, nosotros antes siempre decíamos, y esto es un tema muy importante, siempre le decíamos, cuando alguien te decía, oye, Del, más o menos, ¿cuál es el promedio de vida de una persona con autismo, por ejemplo? Cosas de ese tipo. Y siempre hemos dicho, pues igual que nosotros, o sea, si nosotros tenemos una expectativa de vida de 72 años, pues una persona con TEA tiene una expectativa de vida de 72 años, 73, 74 años. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó en este estudio que se llevó a cabo en los Países Bajos, allá en Europa justamente? Pues que realmente no es cierto. Que las personas, por ejemplo, en condición de autismo, en una muestra como esa, de un país desarrollado, vamos a llamarle, con recursos económicos y con servicios al alcance de las personas en este tipo de condiciones, la expectativa de vida estaba alrededor de 25 años por debajo de la nuestra. O sea, significaba que las personas con TEA morían en promedio 20, 25 años antes de lo que iba a morir una persona, vamos a llamarle, que no tuviera una condición de este tipo, ¿no? Y la pregunta es, oye, pero si se supone que son personas saludables, que no tienen ninguna enfermedad, que no padecen de nada, pues ¿por qué razón tendrían que morir más tempranamente, no? Y justamente, parte de todas las explicaciones que nos estaban haciendo estos especialistas en esta investigación, que luego los que la deseen se las puedo compartir para que la lean con un poquito más de detalle en el grupo de WhatsApp, lo que nos explicaban era la influencia que tenían muchos factores. Por ejemplo, los factores de uso de la medicación durante ciclos de 20, 30, 40 años de manera continua, ¿no? Los factores, por ejemplo, como los inherentes al uso, a la falta, por ejemplo, de inclusión. Muchas de estas personas terminan de graduarse, estudian hasta la prepa, incluso hasta la universidad, y luego, pues evidentemente les cuesta mucho trabajo encontrar un empleo o poderse vincular a la vida activa. Las deficiencias comunicativas también tenían mucha influencia en algo como esto. Son personas que de pronto se pueden sentir mal, pueden tener molestias, pueden tener sensaciones físicas y no saber manifestarlas, no saber explicarlas, o incluso no saber usar los apoyos médicos que se les pueden ofrecer de una manera más natural, ¿no? Pero una de las causas que también se asociaba como posibles causas que atentaban contra la expectativa de vida de estas personas eran evidentemente las causas de enfermedades físicas inherentes al sedentarismo, inherentes a la práctica, por ejemplo, de actividades físicas, ya fuera por actividades laborales, ya fuera por actividades de la vida cotidiana como cuidar del propio hogar, o ya fuera incluso por la práctica de deporte. O sea, terminamos entendiendo que muchas personas en condiciones de este tipo no realizan o no practican con la suficiente frecuencia, con la suficiente intensidad, ni con la suficiente calidad la misma base de actividad física que cualquiera de nosotros practica. Yo incluso les preguntaría ahorita a ustedes, este grupo de padres con el que nos sentamos nosotros a conversar y de personas que nos sentamos acá a conversar en estas charlas de los miércoles, ¿cuántos de ustedes que van a gimnasios, por ejemplo, se han encontrado en el gimnasio con alguna persona en condición de neurodiversidad? Se han encontrado con un joven con TEA, se han encontrado con una joven con discapacidad intelectual o se han encontrado con una persona con síndrome de Down, por ejemplo, dentro de un gimnasio, ¿no? O sea, realizando prácticas de actividad física. Incluso el deporte parecía no estar incluido
en este sentido, ¿no? Y de ahí viene un poco la motivación por ir tocando temas de este tipo con ustedes, o sea, para que podamos ver que no todo se trata específicamente de la terapia, sino que hay muchas cosas que podemos hacer para realmente promover calidad de vida y sobre todo aumentar la expectativa de vida de nuestras personas, ¿no? Y ahorita nos vamos a meter ya a hablar de los deportes específicamente, ¿no? Pero bueno, hace dos charlas atrás, cuando hablamos de la primera charla de los diagnósticos y hablábamos de la discapacidad intelectual propiamente, tocamos el concepto de la conducta adaptativa. Este concepto siento yo que vamos a requerir una práctica completa para explicarlo con mayor detalle, que lo vamos a hacer a partir del mes yo creo que de enero va a ser una de las primeras pláticas que vamos a tocar, la de conducta adaptativa. Y cuando hablábamos del concepto de, adaptativa, de conducta adaptativa, yo les contaba que tenemos 10 dimensiones diferentes, ¿no? Ahora nosotros tendríamos que considerar, si tenemos 10 dimensiones que caracterizan a la conducta adaptativa, cómo esas dimensiones pueden afectarse o relacionarse con la práctica de los deportes, ¿verdad? Dirías, bueno, la comunicación, que es una de las dimensiones de la conducta adaptativa, ¿se afecta o no se afecta a través de la práctica de los deportes? En la práctica de los deportes, en la realización de actividades físicas, de activaciones físicas o de ejercicios físicos, ¿existe o no existe el elemento de la comunicación? ¿O se puede o no se puede desarrollar la comunicación en la práctica de los deportes? Definitivamente sí. O sea, una de las dimensiones de la conducta adaptativa que se refiere a la comunicación, por supuesto que puede mejorar a través del uso de los deportes. El uso de los recursos comunitarios, por ejemplo, que es otra de las dimensiones de la conducta adaptativa, claro que también está relacionado a la práctica de los deportes. Si tú vas a ir al cine, si tú vas a ir al súper, pero imagínate que de pronto no tienes coche o no sabes conducir un coche. ¿Cómo le haces para ir a hacer tus compras? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le haces para irte a la Casa de la Cultura? ¿Cómo le haces para irte a tu trabajo? ¿Cómo le haces para llegar a la parada del autobús, por ejemplo, para subirte al autobús o al metro para irte a tu empleo o al lugar al que vas a ir? Pues necesitas definitivamente de energía física y necesitas también de capacidad física, ¿verdad? Las habilidades académicas a lo mejor tienen cierta relación, ahorita se las voy a explicar, la vida en el hogar, la vida en la escuela, que también era de las dimensiones de la conducta adaptativa, las dimensiones de salud y seguridad. Definitivamente la de salud es una de las más relacionadas con el tema de la actividad física. Ya todos sabemos perfectamente qué nivel de influencia tan importante tienen, por ejemplo, temas como el deporte en las cuestiones, por ejemplo, cardiovasculares, en las cuestiones de obesidad, que luego se relacionan muchísimo a la diabetes y a otras condiciones, ¿no? Ni hablar, evidentemente, del bienestar psicológico, que ahorita lo vamos a ver. Dimensión número 6, el ocio. El ocio no visto como la persona ociosa, sino el ocio visto desde la perspectiva de la recreación. Un ser humano que no tiene dentro de la currícula de su vida un buen uso de las conductas de ocio, de las conductas de esparcimiento, de recreación, pues definitivamente es un ser humano que tiene una calidad de vida más baja de lo esperado para sí mismo, ¿verdad? El autocuidado, por ejemplo, la autodirección o la gestión de tu propia dirección, las habilidades sociales y definitivamente también las habilidades motoras. Entonces, si pensamos en todas nuestras dimensiones de la conducta adaptativa, definitivamente nos podríamos dar cuenta de que muchas están atravesadas, tocadas, ya sea transversal o directamente, por la calidad o la capacidad de la persona para la práctica tanto de actividades físicas como de los deportes, ¿no? Y bueno, ahí la pregunta sería específicamente, ¿a qué es a lo que realmente contribuye el deporte en nuestras personas? O sea, ¿por qué todos los psicólogos, por qué todos los terapeutas, por qué todos los neuropediatras, por qué todos los especialistas, los maestros, etcétera, siempre le recomendamos a las familias que tienen un niño o una persona en una condición de este tipo que practiquen deportes? ¿Qué es lo que esperamos que recojan? ¿Qué es lo que esperamos que obtengan gracias a la práctica del deporte por parte de sus hijos o de sus familiares? Definitivamente un uso adecuado del tiempo libre. Esto es algo que, si ustedes lo consideran bien, ahorita estamos en una época en la que les recomendamos a muchas familias, evidentemente, no la práctica de los deportes en exteriores, sino la práctica de los deportes al interior de la casa. Tener una elíptica, tener una caminadora, tener una bicicleta estática hoy por hoy es un tesoro dentro de una casa, ¿no? Porque es un equipo que te permite practicar algo de deporte sin tenerte que exponer a una situación, por ejemplo, de contagio o de cosas por el estilo debido a la pandemia, ¿no? Pero muchas veces, incluso cuando nuestros chicos y nuestros jóvenes tienen tiempo libre, ¿qué terminan haciendo con este tiempo libre? Pues viendo la tele o metidos en un dispositivo electrónico como el teléfono o la tablet y viendo cosas que a veces son muy repetitivas. Es raro que te digan, oye, en su tiempo libre lee todo el tiempo.
o en su tiempo libre está haciendo ejercicios de matemáticas. No, no, no. Casi siempre terminan nuestras personas con condiciones de este tipo con un uso del tiempo libre que es prácticamente disfuncional de manera general, ¿no? Obviamente eso tiene mucho que ver con las opciones de inclusión que le damos, pero si nosotros enseñamos deportes, las personas van a tener mucha mejor o muchas más opciones de uso de su tiempo libre y muchas más opciones de ocupación del tiempo libre o del ocio en lo particular. Y esto, si lo piensan bien, para la vida adulta es imprescindible. Yo no conozco un solo adulto que no me diga que hace ejercicio o que no me diga que le gustaría hacer ejercicio y levantarse todos los días y tener la fuerza de voluntad de levantarse a las 5 o 6 de la mañana, ya sea para ir al gimnasio, para subir a la bicicleta o para salir a caminar al parque. Pero es algo que todos deseamos de manera natural. Y tenemos que entender que este algo que todos deseamos de manera natural, comúnmente es un algo que diseñamos o que se diseñó en nosotros desde nuestra vida más temprana. Desde nuestra infancia nos fueron enseñando a ocupar ese tipo de situaciones. Aquí otra cosa contribuye el deporte o la práctica del deporte. Definitivamente al desarrollo de las conductas de integración sensorial, al desarrollo de las conductas que nos permiten justamente modular la manera en la cual recibimos los estímulos del entorno y trabajar con esos estímulos que recibimos del entorno. Ya sea para el niño hiperactivo, por ejemplo, que se mueve todo el tiempo, que salta todo el tiempo, que le cuesta mucho trabajo quedarse sentado, ya sea para el niño que es excesivamente pasivo, para el niño que tiene problemas posturales, para el niño que es hiperreactivo, por ejemplo. Para todo este tipo de niños, la práctica sistemática de deporte, ya sea desde salir a caminar al parque todos los días un rato, subirse a la bici o lo que sea que vayamos a practicar, siempre va a tener una influencia verdaderamente positiva en este tipo de procesos. Y aquí ya les estoy hablando evidentemente de lo que la bibliografía nos refiere como beneficios de la práctica del deporte, ¿no? Obviamente el desarrollo motor, pues es la base de todo este tipo de procesos, es en el desarrollo motor donde muchas veces obtenemos la mayor cantidad de los beneficios, ¿no? Vamos a llamarle a esto fuerza, vamos a llamarle a esto tono muscular. Muchas veces vemos a los niños y veo a los padres, yo por ejemplo, batallando muchísimo con la motricidad fina y con que no agarra el lápiz y el brazo es muy duro o el brazo es muy débil y se le cansa la mano. Entonces, oye, ¿y cuánto ejercicio hace a la semana? Porque uno diría, no, es que le tengo que poner ejercicios para las manos. Sí, las manos son parte del aparato motor. Si yo con mis manos todos los días montara bicicleta y tuviera que apretar el manubrio, si yo con mis manos todos los días agarrar una raqueta para pegarle a una pelota, si yo con mis manos todos los días tuviera que apoyarme, por ejemplo, para controlar mi cuerpo mientras estoy haciendo cualquier tipo de práctica o agarrar pelotas para lanzar, por ejemplo, o cosas por el estilo, pues definitivamente mis manos estarían mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos niños que prácticamente no usan las manos, excepto en ciertas actividades. Usan bastante los ojos, pero usan bastante poco las manos y bastante poco los pies también, ¿verdad? Y luego tenemos que considerar la cuestión de las posturas, cómo se sientan muchas veces nuestros niños, ¿no? Y los vemos sentados y los vemos todos flojitos, de pronto que se les dobla incluso la espalda cuando traen un tono muscular bajo, por ejemplo, o que no tienen la fuerza y la resistencia de muchos otros niños de los que vemos a su alrededor cuando vamos a la escuela. Y eso se lo podemos preguntar incluso al maestro de educación física. ¿Cómo ve a nuestros niños con TEA y con una condición de este tipo? Y dice, oye, ¿y será que condiciones, por ejemplo, como el autismo, que realmente dan lugar a una alteración motora? Definitivamente no. La alteración motora viene ocurriendo como consecuencia del hecho de que el niño realmente nunca se vinculó a actividades deportivas funcionales, nunca hizo actividades deportivas funcionales en realidad, ¿no? Obviamente recreación y diversión. No hay nada más liberador que la práctica del deporte. No hay nada que libere más nuestras endorfinas, que nos haga de cierta manera, sobre todo en la infancia, sentir esta sensación de placer, esta sensación de plenitud, que la realización de actividades recreativas y actividades deportivas que sean divertidas. Obviamente, si tú no enseñas a tu hijo desde los 3 años a la práctica del deporte, si no lo acostumbras a salir al entorno, a correr, a caminar, a saltar, a brincar, a montar bici, a jugar fútbol, pues definitivamente cuando cumple 8, 9, 10 años, que tú dices, oye, ya mejoró la comunicación, ahora sí lo voy a poner en el equipo de fútbol, pues ahora ya pasaron 8 años y ahora te va a decir, ya yo no tengo la fuerza necesaria, no tengo la misma capacidad de coordinación de los demás, ni siquiera tengo los intereses de los demás, porque a mí ya después de 8 años ya me interesaron otras cosas, bastante más pasivas, bastante más tranquilas o incluso más cosas que son sentados, ¿no? En realidad. Obviamente, la práctica de deportes contribuye de manera increíblemente importante al bienestar emocional.
Estoy seguro de que en este grupo habemos varios que practicamos deportes regularmente y sabemos cómo nos sentimos el día que no pudimos hacer deportes en la mañana, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo a lo mejor 8, 10 horas, vean qué hora es, ¿no? Y todavía estamos acá trabajando sentado. El día que yo no hago algo activo en la mañana, realmente ese día para mí es más pesado emocionalmente. O sea, me siento un poco más estresado, me siento un poco más, digamos que incómodo desde el punto de vista de tener que mantener una postura como esta o una atención en la pantalla o incluso en las interacciones con los niños mientras estamos en la consulta, ¿no? Entonces, el deporte contribuye mucho al bienestar emocional de nuestros niños. Y es algo de lo que muchas veces no nos preocupamos en realidad. Muchas veces estamos más preocupados por el bienestar cognitivo, por ejemplo, porque el niño está aprendiendo y ya se sabe los números, que ya sabe escribir. Y yo siempre le digo a los papás, oye, pero necesitamos verlo feliz. ¿Por qué queremos y por qué nos quedamos tranquilos si vemos a un niño angustiado durante todo el día o angustiado durante muchas actividades que realmente pueden ser estresantes para él? Bueno, el deporte es una de las herramientas que nos va a ayudar mucho también en ese sentido. Definitivamente la autoestima, el autoconcepto, ¿no? Hoy justamente tenía una plática con ya es un joven realmente, un adulto, y justamente hablábamos del tema del autoconcepto, ¿no? Y me preguntaba él a mí sobre mi autoconcepto y sobre mi autoestima, y cuando yo me había sentido con más o con menos estima sobre mi persona y demás. Y obviamente me lo preguntaba porque él estaba interesado en hablar de ese tema, ¿no? Y él me contaba, que tiene más de 20 años ahora, y me contaba cómo, por ejemplo, en su adolescencia él pensaba que él, pues, no tenía habilidades de ningún tipo, que no valía, ¿no? Que no tenía mucho valor porque no sabía hacer las cosas que los demás sabían hacer. Y decía, mira, la autoestima de uno tenía que ver con que era buenísimo en matemáticas. La autoestima de otro tenía que ver con que era buenísimo en el fútbol. La autoestima de otro tenía que ver con que era súper gracioso. O sea, él encontró cómo cada quien tenía un área de fortaleza que daba lugar a tener esta especie de amor propio, ¿no? Como persona. Y resulta que para este joven que está hablando conmigo hoy, ninguna de estas cosas funcionaba. Es donde te das cuenta de que realmente la actividad física y el deporte también contribuyen a tu autoestima, contribuyen incluso a cómo juzgas y a cómo valoras tu propio, vamos a llamarle espacio físico, la propia calidad, incluso y la autopercepción que tienes sobre tu propio cuerpo, ¿no? Sobre tu postura, sobre muchas de las cosas que tienen relación también con cómo nos vinculamos socialmente a los demás. Ni hablarles, evidentemente, de cuánto puede contribuir la práctica de los deportes a la disciplina y a la autorregulación. En todos los deportes comúnmente tienen que haber reglas, en todos los deportes normalmente tienen que haber bases que guían el tipo de deportes y en todos los deportes tiene que haber regulación. Tiene que haber algo que yo decido cuándo hacer, que yo decido cómo hacer y yo tengo que aprender a regularme para poder practicar este tipo de deporte, sea cual sea el deporte que yo esté haciendo, que les digo, ahorita vamos a llegar un poco más a ese tema, ¿no? Obviamente también los deportes contribuyen muchísimo al desarrollo cognitivo, que era lo que les decía. Qué tanta atención utilizamos, por ejemplo, cuando estamos practicando ciclismo? Imagínense ustedes, ¿no? O sea, ¿a cuántas cosas tenemos que estar atentos cuando estamos montando bicicleta? A los obstáculos que hay en el suelo, a los obstáculos que están a nuestra altura, a las personas que vienen moviéndose delante, detrás de nosotros, a la velocidad, a nuestro equilibrio, a la posición de nuestro cuerpo con respecto al entorno, por ejemplo. Ahora imagínense esto dentro del contexto del fútbol, imagínense esto dentro del contexto de cualquier otro deporte que ustedes se puedan imaginar, de los que más se practican con cierta regularidad. Siempre hay bases cognitivas detrás de la práctica de cualquier deporte. ¿Sí ven? Bases cognitivas, ojo, no necesariamente bases académicas. Yo no estoy diciendo que el deporte no sirva para aprenderse las tablas de multiplicar. De hecho, siempre le cuento yo a las terapeutas que una de las cosas que más me gusta enseñarle a los niños es a jugar a la pelota. O sea, hacernos pases con la pelota. No, yo te la lanzo y tú me la lanzas, yo te la lanzo y tú me la lanzas. Porque una vez que creamos ese simple círculo, vamos a llamarle con un objeto que es la pelota, entonces ya tenemos un contexto comunicativo. Y de pronto yo puedo decirle, oye, digamos frutas, y te lanzo la pelota y digo manzana, y me lanzas la pelota y digo mango, y así, ¿no? Pero puede ser que le diga, oye, las tablas, y 2 por 1, y 2 por 2. O sea, siempre puedes usar el deporte y la actividad motora, la actividad física, como un contexto de relación, porque es una actividad excesivamente placentera cuando el niño definitivamente la descubre, la practica y la disfruta, que también es importante que si empezamos tarde es muy difícil que la pueda disfrutar, ¿verdad? Obviamente, un aspecto imprescindible en este sentido es el desarrollo de las habilidades sociales.
No hay forma de que practiquemos deporte. Hay muy pocos deportes que no contribuyen a las habilidades sociales. La mayoría de los deportes contribuyen de una manera muy, muy importante al desarrollo de mis habilidades sociales, al uso, por ejemplo, del contacto visual. No hay manera de que yo no mire a las personas cuando estoy jugando a la pelota con ellos. No hay manera de que yo no mire a alguien si estoy jugando fútbol, por ejemplo. Entender las relaciones, entender quién gana y quién pierde, entender, por ejemplo, el concepto de equipo, cuando te metes a un deporte de equipo, entender el concepto de competencia, cuando tienes que esforzarte, por ejemplo, por ganarle a alguien o por ganar en cierta medida. Todas esas cuestiones significan habilidades sociales. Entonces, vean, por favor, en cuántos ámbitos de los que normalmente tratamos de ayudar al niño podríamos estar influyendo si el deporte fuera una prioridad para nosotros, ¿verdad? Definitivamente en el bienestar biológico. El deporte no solamente ayuda al sistema cardiovascular, al sistema respiratorio, también ayuda al sistema digestivo. Por ejemplo, tenemos muchos niños con constipación, con dificultades desde el punto de vista digestivo. Y la práctica de deporte es también vital en ese sentido, ¿no? Ni hablarle, por ejemplo, de las dificultades esqueléticas cuando luego desarrollan problemas posturales con la columna, por ejemplo, las escoliosis, cosas de este tipo, que también son evidentemente muy importantes. Y de manera global o de manera general, definitivamente el deporte tiene una influencia imprescindible en la calidad de vida de nuestros chicos, ¿verdad? En la forma en la cual nuestros chicos viven y crecen. Por esa razón es que obviamente les recomendamos de una manera muy intensa, si se quiere que sea la palabra, la práctica sistemática de los deportes. Darle mucha importancia a los deportes, ¿verdad? Mucha gente se pregunta, oye, pero entonces, ¿sí pueden aprender deportes o no pueden aprender deportes? O hay un deporte que es el ideal. Ya sabemos que todo el mundo quiere llevarlos a nadar, ¿no? En ese sentido, o cosas por el estilo. ¿Y cómo es que manejamos esto? ¿Qué necesitamos realmente para hacer deportes? Y esto lo dividimos entre dos ámbitos, que son obviamente los ámbitos biológicos y los ámbitos, vamos a llamarle, psicológicos, ¿no? A nivel psicológico, obviamente, para yo poder practicar deportes, no solamente mejoro, sino que además necesito competencias de atención, necesito competencias de imitación. Si quiero aprender, por ejemplo, a montar bicicleta, a patear el balón, a pegarle a una pelota con la raqueta, a jugar a los bolos, por ejemplo, a cualquier tipo de deporte que yo quiera aprender, voy a requerir de competencias de atención y de competencias imitativas. Definitivamente voy a requerir motivación, voy a requerir intención de hacer ese tipo de prácticas y también obviamente voy a tener cierta necesidad de comprender de qué se trata esto, ¿no? Muchas veces nosotros pasamos horas tratando de enseñar a los niños de qué se trata el fútbol, porque sabemos que van a jugar fútbol en el patio de recreo de su escuela. Sabemos que siempre va a haber una pelota para correr detrás de ella en un patio escolar. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando el niño no entiende las reglas y pone la pelota en su propia portería? ¿Verdad? Pues definitivamente estás fuera y ya no te vamos a invitar por el autogol o cosas por el estilo, ¿no? Y así van pasando muchos de este tipo de situaciones también, ¿no? Y obviamente necesitamos también recursos, vamos a llamarle biológicos. Por ejemplo, necesitamos fuerza, definitivamente, ¿verdad? Necesitamos coordinación desde el punto de vista motor, necesitamos control de nuestros movimientos y necesitamos regulación motora. Si nosotros no logramos tener estos dos grupos de conducta, evidentemente más complicado es, ¿no? Pero también tenemos que entender algo. El deporte tal cual contribuye al desarrollo de estas 8 funciones. Y a la misma vez, estas 8 funciones dan lugar a que podamos practicar cada vez más y más sofisticados deportes o más y más complejos deportes. Obviamente, tú no empiezas poniendo a tu niño de 3 años a lo mejor en el equipo de fútbol de la escuela. ¿Por qué? Porque necesita ciertas competencias que a lo mejor no ha adquirido todavía. Pero de que puede practicar deportes, claro que puede practicar deportes, ¿no? La cuestión aquí es entender que la calidad del desarrollo cognitivo, por ejemplo, lingüístico, social o incluso adaptativo del niño, no tiene que ser una limitante para que el niño practique el deporte, sino la causa por la cual hace el deporte. O sea, el hecho de que tenga compromisos en todas estas áreas no puede ser lo que tú uses como excusa para no llevarlo, por ejemplo, a montar bicicleta. Sí, a mí muchas familias me dicen, es que no le gusta. Y yo digo, ¿cómo sabes que no le gusta cuando probaste una sola vez? Y a lo mejor probaste una sola vez y le quitaste el teléfono para subirlo a la bicicleta. Y el cuate estaba súper enojado, no porque lo subiste a la bicicleta, sino porque le quitaste el teléfono, en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuando a un niño no le gustan ciertas cosas hasta que no probamos con la suficiente persistencia el uso de la misma, ¿no? De cierta manera, ¿verdad? Siempre es como tener un poco más
de paciencia en ese sentido. Entonces, las dificultades cognitivas, lingüísticas, sociales, adaptativas son una razón más para la práctica del deporte y son un componente justamente para diseñar el tipo de deporte en función de esas características. O sea, yo tengo que considerar, y esto es algo en lo cual sus terapeutas deberían poder ayudar también a las familias en decir, oye, ¿qué deportes crees que sean mejores para mi hijo en base al perfil de características que tiene, ¿no? ¿Qué me recomendarías más para él practicar en función justamente de las destrezas que tiene, de las habilidades que tiene y también de las necesidades que el niño tiene, ¿no? Entonces, bueno, ya que pasamos la primera, digamos, parte introductoria, lo que quiero hacer ahorita es hablarles un poquito de cuáles son los deportes que usamos normalmente, de cuáles son las ventajas que tienen y a lo mejor podríamos terminar sugiriéndole nuevas prácticas de deportes para sus hijos en función de estas cosas que vamos a estar viendo ahorita, ¿no? El primero, evidentemente, de todos los deportes, yo le llamo a este el más universal de los deportes, no es el fútbol. En realidad, el más universal de los deportes es el parque, ¿de acuerdo? Es este que tenemos todos en la colonia, es este que tenemos todos a veces en el fraccionamiento, es este que tenemos en la esquina de la casa. Y en México cada vez son más y más los lugares donde se construyen parques. Últimamente veo más parques para adultos, donde ponen todos estos aparatos de ejercicios, evidentemente, que parques para niños. Y esto me dice que a lo mejor lo que estamos considerando es que son los adultos los que tienen más acceso a la práctica de este tipo de actividades que los propios niños. Y es porque también los padres dejan de llevar a los niños a estos lugares. Obviamente por falta de tiempo, obviamente porque tenemos muchos compromisos con la actividad escolar, porque los padres también tienen que trabajar. Muchas veces los dos padres están trabajando y se ha perdido un poco este tema de que hace a lo mejor 30, 40 años atrás, a partir de las 4 de la tarde, todos los parques estaban llenos de niños, porque ya no había escuela, no habían tantas terapias. Realmente, ¿a qué ibas en la tarde? Al parque. Incluso no había tanta televisión, no habían streamings con Netflix y con series que duran una vida entera. Y entonces, evidentemente, ¿dónde terminabas? En el parque. Hoy, por ejemplo, yo cuando hablo con mis colegas que trabajan en las cuestiones de integración sensorial y veo todo lo que ponen, por ejemplo, en un área de integración sensorial, que ponen un vestibulador y que ponen estas hamacas que son de una tabla y que ponen muchas cosas, yo siempre digo, oye, pues todo esto era lo que yo hacía cuando iba al parque de chiquito. Entonces yo naturalmente mejoraba mis procesos de integración sensorial por el simple hecho de ir al parque todos los días, 1 hora, 2 horas. ¿A qué iba yo al parque? Definitivamente a jugar con mis amigos, a sentir placer motor. Díganme quién de ustedes no recuerda la cosquilla aquí del esternón hacia abajo, estar meciéndose en un columpio a toda velocidad. Esa sensación que te bajaba así por toda la panza. Había un placer enorme en la actividad motora. Ese cansancio es un cansancio disfrutable, el que te genera correr, por ejemplo, el que te genera brincar, el que te genera el tipo de juegos que normalmente se te proponen hacer en un parque. Definitivamente un alto nivel de desarrollo sensorial, ¿verdad? Cuando el niño usa los columpios, cuando el niño usa los vestibuladores, cuando el niño se puede colgar ya sea por los brazos o incluso de cabeza en todos estos tipos de juegos, cuando el niño va pasando por las cuerdas, cuando el niño va pasando, por ejemplo, por estos puentes que normalmente lo ayudan mucho a tener mejores reacciones de equilibrio y demás. Y a veces estamos llevándolos a horas y horas y horas de terapia para que justamente puedan desarrollar ciertas competencias que serían mucho más naturales si las hiciéramos desde una edad bastante más temprana. Si un niño disfruta y encuentra placer en actividades de este tipo cuando tiene 2 años, 3 años, 4 años de vida, definitivamente sus funciones motoras van a estar muchísimo mejor cuando sea un niño más grande, cuando tenga 5, 6, 7, 8 años de vida. Si por el contrario, el niño casi no pudo acceder a esto porque no le gustaba, porque no había tiempo, porque había que llevarlo a la terapia del lenguaje, etcétera, etcétera, definitivamente estamos comprometiendo su desarrollo motor y estamos limitando su desarrollo motor y nos vamos a encontrar luego con otras consecuencias de ese tipo de actitudes, ¿no? Obviamente no podemos dejar tampoco de considerar la capacidad de vínculo social que nos genera esto. Donde yo siempre le digo, cuando los papás me dicen, es que no tiene escuela y no lo voy a poder llevar a la escuela, yo siempre le digo, oye, llévalo al parque. ¿Qué más escuela quieres que el parque? Definitivamente van a haber otros 5 niños de su edad y definitivamente van a haber algunos adultos dándoles instrucciones y diciéndole cosas y cuidando cada uno a sus propios niños. ¿Qué más lugar quieres para vincularte socialmente que un parque de juegos?
Digo, hoy por hoy, a lo mejor la cosa está más complicada, evidentemente, ¿no? En nuestro contexto de la pandemia y todo lo demás. Pero el parque es un lugar ideal para las relaciones sociales. Yo siempre le digo a las familias, incluso, uno dice, es que tiene que ir a la escuela para que socialice. Y tú dices, pero si en la escuela estás sentado en un salón, estás sentado en una silla. De hecho, normalmente la maestra te dice, no converses con los demás. Entonces, ¿cómo es posible que uno piense que es el lugar o el escenario ideal de la socialización? Es ideal para la socialización cuando la socialización se promueve. Pero cuando la escuela lo que promueve dentro de la escuela es el aprendizaje y el desarrollo académico, no da lugar a la socialización. A lo mejor en el receso, en esos 15 minutos que te dan para que te comas tu lunch, en el cual nuestros niños, si no tienen las suficientes destrezas, no disfrutan de muchas actividades. Ah, bueno, cuando tú te vas a un parque, no hay otra cosa que relacionarte socialmente con los demás. No tienes más nada realmente que hacer que lograr ese tipo de vínculo o de ese tipo de relación social con los demás niños. Es ahí justamente donde podríamos obtener muchísimo de ese tipo de logros, ¿no? O de ese tipo de avances en él. Obviamente mejoras en el equilibrio, mejoras en la fuerza, por ejemplo, mejoras en todos los modelos de coordinación que son necesarios justamente para el desarrollo. Quieren que sus niños tengan buena motricidad fina, quieren que sus niños sean buenos agarrando el lápiz, quieren que sus niños sean buenos en la escritura. No los pongan a hacer planas, llévenlos al parque, ¿sí? Déjenlos que usen sus manos para ayudar a su cuerpo, que se cuelguen con sus manos, que se agarren de las cuerdas para mecerse, por ejemplo, que logren equilibrio utilizando sus manos. Todo eso va a contribuir de una manera increíblemente importante a su bienestar físico, a su bienestar biológico y sobre todo también a su desarrollo, ¿verdad? Casi todas nuestras primeras destrezas básicas las aprendimos, la mayoría de los adultos que estamos en este grupo conversando, las aprendimos en un parque, ¿sí? ¿Dónde aprendimos a correr? En un parque. ¿Dónde aprendimos a saltar? Probablemente en un parque. A mecernos de pie en un columpio, en un parque. Entonces, tenemos que llevar a nuestros niños al parque. Tenemos que llevarlos todos los días de ser posible. Es muy recreativo, es muy placentero y salimos de la casa un rato, que también nos hace bastante falta, ¿verdad? Y otro de los deportes, vamos a llamarle modernos, si se quiere, es la cama elástica, ¿verdad? Sea, a mí me ha pasado ahorita que de pronto me encuentro muchas familias y muchos niños cuya sala dejó de existir en sus casas. ¿Y qué hay en sus casas ahora? Una cama elástica, ¿verdad? Un brincolín, un tumbling, como le dicen también algunos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es este lugar donde el niño se sube, y el adulto también conste, se sube y brincas y brincas y brincas y brincas. Normalmente hay un movimiento vertical, hay un movimiento realmente placentero. Los que no lo hayan hecho hasta hoy, les sugiero que lo hagan. Verdaderamente hay mucho placer en la actividad de brincar en un tumbling, en un brincolín, pero obviamente también tiene sus, vamos a llamarle, tiene sus pros y tiene obviamente sus contras, ¿no? Pero es un buen deporte, definitivamente es un buen deporte y muy recomendable. Vas a generar muchísima fuerza, sobre todo fuerza en las piernas, fuerza en el tronco, ¿verdad? En la espalda, vas a generar evidentemente mucha coordinación, vas a mejorar muchísimo también tu equilibrio. ¿Por qué vas a mejorar mucho tu equilibrio? Porque definitivamente te vas a tener que estar todo el tiempo enfrentando a un contexto donde la base, donde apoyas tus piernas, está cambiando, está hundiéndose o subiendo. Por lo tanto, va a mejorar mucho, mucho también tu equilibrio, ¿verdad? Y obviamente tienes que considerar que van a seguir mejorando, por ejemplo, conductas como el placer compartido, sobre todo si logras subirte con 1, 2 o 3 niños. De hecho, piénsenlo bien. ¿Qué se encuentran hoy por hoy en los cumpleaños? En las fiestas de cumpleaños, cuando íbamos hace 8 meses atrás, ¿qué encontrábamos en las fiestas de cumpleaños? Desde los inflables, que tienen más o menos una función muy similar a esto, hasta estos brincolines con su malla y ahí adentro se meten 5 o 10 niños y a brincar se ha dicho, ¿no? Ahora, ¿qué me ha pasado a mí, por ejemplo, en mi experiencia de trabajo con muchas familias que me dicen, no, es que él está feliz en el brincolín, pero si se sube otro niño, él se baja, ¿no? Y eso me lo dicen muchos papás, me lo dicen muchas familias. Y la cuestión con esto es, claro, ¿por qué se baja él del brincolín cuando se suben otros niños? Porque él está acostumbrado a subirse solo al brincolín. Porque cuando él se sube en la casa, se sube solo al brincolín. Porque a lo mejor ningún adulto se sube con él al brincolín y nadie le ha enseñado a compartir placer por el hecho de estar en el brincolín. Compartir placer significa hacer algo con el otro, no hacerlo para mí solo, en realidad, ¿no? Y eso evidentemente es algo que tendríamos nosotros que asegurar
en una actividad de este tipo, ¿no? Ni hablarles de los beneficios cardiovasculares, por ejemplo, cuánto sube el ritmo cardíaco cuando estás ahí dando brincos y brincos y brincos. Y también, por supuesto, todos los modelos de integración sensorial, sobre todo vestibular, por ejemplo, la parte incluso propioceptiva, siento yo que también mejora mucho, pero sobre todo el vestibular, que es un órgano, es una función realmente muy importante para la regulación también del comportamiento. Si estas cosas mejoran, papás, el modelo de atención del niño mejora, el modelo de regulación del niño mejora, el niño es mucho más tranquilo. De hecho, mucha gente utiliza esto casi que como una dieta sensorial, ¿no? Y el niño termina una actividad y lo dejan ir al brincolín. Recuerdo la anécdota de una mamá que tenía de un chico que atendíamos, ella tenía que llevar al centro donde iba a llevar al niño a sus terapias, tenía que llevar el brincolín. O sea, tenía de uno de estos individuales y la mamá lo cargaba todos los días, lo subía a la camioneta y llevaba al niño a la terapia con el brincolín. ¿Por qué? Porque la terapeuta, por ejemplo, que trabajaba comunicación, hacía un ejercicio con el niño y luego le decía, ahora vete al brincolín. El niño iba y brincaba un rato. El brincolín era su estímulo positivo. Se trabajaba con un modelo conductista en ese centro en particular y entonces el brincolín era como, toma tu premio por haber hecho bien la actividad, ¿no? Realmente lo que pasaba también era que el chico se regulaba muy bien una vez que brincaba y luego se sentaba y estaba mucho más tranquilo. Ojo, considerando esto también como una posible desventaja. Tenemos niños que no se regulan, en realidad, y que lejos de regularse se alteran más cuando los pones en el brincolín. Tenemos que saber observar en qué momento es ideal el uso de este tipo de actividad, si es en la mañana, si es en la noche, si es todo el día o no, porque, insisto, los que tienen esto en sus casas, adentro de sus casas, definitivamente el niño puede tener acceso prácticamente todo el día a este tipo de actividad, ¿no? Pero bueno, insisto, sigue siendo una actividad, vamos a llamarle deportiva, sigue siendo una actividad motora que puede ser definitivamente muy, muy placentera y muy benéfica desde el punto de vista del desarrollo motor para él, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el tercero de las propuestas que les tenemos nosotros acá como práctica de deportes? Perdón. Definitivamente el más universal, ahora sí, en este caso de uso para los niños, sobre todo con alguna condición de neurodiversidad, es la natación. En algún momento alguien sugirió que la natación era el deporte ideal, por ejemplo, para el niño con déficit de atención o para el niño con autismo. Yo honestamente no he podido leer muchas investigaciones donde esto quede demostrado tal cual y donde se compare este deporte con otros deportes para saber por qué este sería el más eficiente en ese sentido, ¿no? Es un deporte verdaderamente integral, donde usas prácticamente todo tu cuerpo, estás en un medio que lo hace muy seguro y es definitivamente el deporte más importante desde el punto de vista de la supervivencia. O sea, yo creo que todos nuestros niños tienen que aprender a nadar, sobre todo cuando tenemos niños con dificultades de regulación, que llegan a un lugar donde hay una alberca y no más la ven y van y se lanzan. No importa si no dan pies, si se hunden, si van con la ropa de la fiesta del cumpleaños, les vale cacahuates. Si se quieren lanzar, muchas veces se lanzan, sobre todo si son niños pequeños. Ahora imagínate si no saben nadar, ¿verdad? El tipo de riesgo que esto puede implicar para su vida y para su integridad física. Por eso es un deporte de supervivencia que sí consideramos que es imprescindible que todos nuestros niños aprendan. Tienen que aprender a nadar, a flotar, a desplazarse, a sobrevivir si se encuentran en una condición o en una situación en la cual están en el agua. ¿De acuerdo? Este es un deporte muy importante desde esa perspectiva. Es muy bueno, evidentemente, para todo el tema de la coordinación motora, es muy bueno para todo el tema de la fuerza muscular. Cardiovascularmente es uno de los más recomendados. Fuerza, relajación, sobre todo también, cómo salimos del agua. Normalmente, por ejemplo, en México, en casi todos los estados que no son de clima tan cálido, tan caluroso, perdón, las albercas se ponen a ciertos grados de temperatura, puede ser 28 grados, 32 grados a veces. Esa agua, que ya es un agua caliente, cuando tú nadas durante 30 minutos, 60 minutos o a veces 90 minutos en una alberca que tiene el agua con esa temperatura, sales como gelatina, sales muy blandito, sales muy relajado físicamente hablando. De hecho, es un sistema, por ejemplo, que se usa en la fisioterapia para pacientes que tienen problemas motores, como la espasticidad, por ejemplo, se usan justamente las tinas de hidromasaje o las albercas, las piscinas de terapéuticas, justamente con fines de lograr relajación muscular. Y evidentemente también hay relajación psicológica cuando entras en un contexto con este tipo de características, ¿no? Obviamente, ¿qué tendríamos que pensar nosotros a lo mejor como desventajas para un proceso como
la natación. Es el más antisocial de los deportes, si lo piensan bien. O sea, aquí es donde único no hay contacto visual. Aquí es donde único no puedes hablar porque te entra agua, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Cuando lo usamos terapéuticamente, lo que hacen los terapeutas que trabajan, por ejemplo, terapia en la piscina, justamente, y eso los papás que han llevado a sus hijos lo saben, muchas veces lo que tienen estos terapeutas son objetos de los que yo normalmente tengo acá, por ejemplo, en la terapia. Tienen cubos de colores, tienen formas geométricas y tienen los números y todo es mojable, todo se puede lanzar, todo se puede hundir y a veces es el niño, busca el número 3, el niño se hunde y saca el número 3 o va buscando objetos y los va clasificando. O sea, le ponemos a hacer las mismas funciones cognitivas o incluso comunicativas en un contexto como el agua, y es lo que lo convierte en una actividad terapéutica. Pero ahí no es el agua la terapéutica. Digamos que ahí lo terapéutico es la actividad que se propone y el agua es el contexto donde se va a hacer ese tipo de actividad. ¿De acuerdo? Entonces, yo los invito a que consideren que la natación es un deporte imprescindible, es un deporte de supervivencia, pero no necesariamente es el deporte universal, no necesariamente es el único deporte que nuestros chicos tienen que saber practicar o que nuestros chicos deben practicar. Una de las grandes desventajas que le veo yo es que no es tan fácil tener una alberca en la casa, ¿verdad? Nuestro hijo va a depender siempre de nosotros para poder ir a nadar, ¿sí? Si no lo llevamos, él no va a nadar. Y muchas veces yo digo, ¿y qué tal montar bicicleta? Pues ahí en el parque de frente de la casa, ¿no? Los que vivimos en un fraccionamiento. Ni siquiera tienes que andar con él todo el tiempo, ni tienes que desplazarte para llevarlo a montar bici, ¿no? Y sin embargo, dos de las grandes desventajas de la natación son justamente, uno, que es caro, porque no todos tenemos, o sea, vamos a llamarle poco accesible, porque no todos tenemos alberca en casa, y segundo lugar, que no es muy social, o sea, no es un deporte de interacciones, es un deporte muy solitario, en realidad es un deporte muy aburrido, si se quiere también que sea la palabra, porque nada, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, sin nada, los niños se divierten, les gusta el cambio del medio, les gusta cambiar de la tierra, obviamente, al agua, y eso lo hace muy divertido, pero que lo haga divertido no lo hace un deporte. Muchas veces pueden estar ahí flotando y flotando y flotando durante 30 minutos y no contribuir esto a su desarrollo motor. Entonces, es una buena actividad, pero también tiene sus limitaciones, ¿verdad? Y obviamente, ¿quién no ha oído hablar de este otro deporte? Fíjense que es equitación, no equinoterapia, de lo que les estoy hablando, ¿de acuerdo? ¿Sí? El uso del caballo, el uso de la equitación como una práctica deportiva, ¿no? ¿Cuánto no contribuye esto, por ejemplo, a la fuerza, a la coordinación, al equilibrio, ¿verdad? Por todo el tema de que te ponen a 1,5 metros de altura, a la relación que puedes establecer con la naturaleza, a la relación que puedes establecer con los animales, o sea, con la fauna y con la flora, con las dos cosas. En este caso, realmente es una práctica que verdaderamente contribuye muchísimo, por ejemplo, al control postural, a tener el mejor equilibrio, a mantenerte más derecho, a que tu tono muscular se levante o suba mucho porque tienes muchos más movimientos, por ejemplo, de contracción. Y es algo que realmente a la mayoría de los niños les gusta mucho. Los papás tienden mucho a verlo, evidentemente, como un modelo terapéutico. Y tiene, en la mayor parte de los casos, la misma, vamos a llamarle, funcionalidad que tiene el uso del agua. O sea, el caballo muchas veces no es el responsable. Yo siempre digo, ningún caballo podrá enseñar a hablar a un niño. Entonces, cuando la gente dice, es que terapia de lenguaje, en el caballo ayuda para el lenguaje. No, 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 no. El caballo no ayuda para el lenguaje. ¿De acuerdo? El lenguaje solo es transmitible o transmisible de un ser humano a otro ser humano. El lenguaje solo se puede aprender en el crisol de las relaciones interpersonales, que es como se dice en este sentido. El caballo es una herramienta que el terapeuta puede utilizar, es un escenario que el terapeuta puede utilizar. Yo estoy consciente de que tú subes a un niño a un caballo y lo pones ahí con las riendas y te pones debajo del caballo, así delante del niño, y vas a tener mucho más contacto visual que si lo sientas en una mesa. ¿Por qué? Porque definitivamente el niño está en un medio extraño, está en un medio llamativo y puede necesitar incluso, vamos a llamarle instintivamente, encontrar un modelo de referencia. Ahora, cuando tú vas a la sesión de quinoterapia, no es el caballo el que le enseña la tarjeta al niño para que el niño diga cómo se llama. No es el caballo el que le lanza la pelota al niño para que el niño la vaya poniendo en una cubeta o en otra, de acuerdo al color que corresponde. ¿Quién es el que hace todo esto? El terapeuta. ¿Sí? Y el caballo es el escenario donde el terapeuta hace este tipo de actividades. Mi recomendación, evidentemente, ahí el pensamiento que les queríamos transmitir con esta plática es
El uso de la equinoterapia, sobre todo como un deporte, es increíblemente placentero, es increíblemente divertido, ¿sí? Y es increíblemente motor. O sea, sí ocupas bastante fuerza, bastante coordinación, bastante equilibrio en piernas, en tronco, en abdomen, en brazos, en cuello, en todas partes. Es un deporte que los que puedan practicarlo de veras, es muy recomendable practicar la equitación, sobre todo ya cuando luego te metes más en cuestiones como cuando los caballos hacen sus saltos, cuando hacen algunas de las cosas ya un poco más complicadas, como deporte realmente es muy, muy interesante. ¿Qué desventaja tiene igual que la natación? Pues no es fácil tener un caballo, ¿verdad? Mucha gente vive en ciudades ya un poco más, vamos a llamarle de nivel metropolitano, es más difícil acceder a lugares de campo donde puedas ir a montar caballo, cosas por el estilo, y eso obviamente se contribuye o se constituye en una dificultad para la práctica de un deporte como este. Entonces sí tienen que siempre estar como que pesando por un lado y por el otro, cuántas veces a la semana lo puedo llevar a montar caballo y cuántas veces a la semana lo puedo llevar, por ejemplo, al parque a caminar, ¿no? Este es el cuarto de los deportes de los que le quería hablar y es el que tiene que ver ya a lo mejor si quieren con senderismo, con marcha, con caminata. Es, digamos, siento yo que el más fácil, este es el más barato de todos los deportes que se nos puedan ocurrir. Y es el único, pienso yo, que no hay una sola familia que no pueda hacer con sus hijos, realmente. O sea, levantarte temprano y decir, vámonos a caminar 40 minutos, una hora, por ejemplo, al parque que nos queda enfrente, al parque que nos queda en la esquina. Es algo que incluso le da mucha más accesibilidad al chico, al entorno. Le permite, evidentemente, en primer lugar, compartir. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo tienes que mandar solo. Muchas veces puede ir con sus amigos, puede ir con su familia, sobre todo si va en la infancia, va a ir con su mamá o va a ir con su papá y lo puede hacer a diario, realmente. O sea, tú puedes levantarte todos los días, desayunamos y vámonos a nuestra caminata. Caminamos 30, 40 minutos y a lo mejor un día nos vamos por estas calles y otro día nos vamos por estas calles o vamos a un parque de manera sistemática, ¿no? Y caminamos nuestros 30, 40 minutos, nos regresamos a la casa y listo, ya te puedes conectar al Zoom y ya puedes empezar con tus actividades porque ya hiciste tu actividad física del día, ¿no? De cierta forma. Pero tienes sobre todo la capacidad de que te permite compartir con alguien más, a diferencia de lo que harías, por ejemplo, en la natación, cuando caminas más con otros, sincronizas con otro. Por ejemplo, si voy caminando con mi mamá, a lo mejor camino más despacio, pero si es mi papá, camina más rápido. Eso me ayuda, evidentemente, a notar la diferencia entre los ritmos. Puedo ir más rápido, puedo ir más lento, puedo ir en una dirección, puedo ir en otra dirección. Entonces, tienes mucha, mucha capacidad para compartir socialmente. Ni hablarles de cuánto pueden ayudar, por ejemplo, al desarrollo del vocabulario cuando vas al parque a caminar, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no vemos? ¿Cuántos coches, personas, animales, árboles? No sé, puedes trabajar muchísimo en cuestiones de desarrollo del lenguaje. La caminata, evidentemente, les decía, es la más económica. Solo necesitamos unos zapatos, unos tenis, ¿no? Preferiblemente unos tenis cómodos y que sirvan para el deporte. Esos serían los ideales, ¿verdad? Es muy accesible, no tenemos en todas partes, no tenemos que pagar, no tenemos que desplazarnos. No es que yo solo tengo que avanzar 50 kilómetros para llevar a mi hijo a caminar. No, creo que no. O sea, no tienes que caminar más de 500 metros en ningún lugar de los que estamos nosotros para poder llevar a nuestro hijo a dar una caminata. Realmente es en nuestro propio contexto donde lo podemos hacer. Es bastante seguro. Es un deporte que no tiene accidentes per se. Digamos, en la natación puedes tener accidentes, en el caballo puedes tener accidentes. Y sin embargo, caminar o hacer senderismo, marcha, caminata, no tiene accidentes de ningún tipo. O sea, digo, te puedes caer, evidentemente, ¿no? Pero es bastante seguro. Permite hacer otras actividades. O sea, mientras tú y yo salimos a caminar, yo puedo estar trabajando cuestiones de lenguaje. Puedo estar trabajando la elaboración de la agenda. Puedo estar conversando contigo sobre todo lo que hicimos el día de ayer y trabajar habilidades narrativas. O sea, tú puedes hacer muchas cosas en una actividad tan, vamos a llamarle rutinaria, como salir a caminar. Y es un gran hábito, muy recomendable para todos, para nuestros hijos y también para nosotros como adultos. Y ni hablarles de la importancia que tiene el contacto con la naturaleza para nuestras personas, ¿verdad? O sea, la idea de decir, tenemos que estar más en contacto con la naturaleza. Insisto, una cosa es que salgas a caminar al parque aquí enfrente de tu casa o aquí en tu colonia y tu fraccionamiento, y otra cosa es que digas, oye, y los fines de semana, como todos los días practicamos y caminamos 40 minutos, que son unos 3 o 4 kilómetros, y luego vamos mejorando nuestra marcha y en una hora caminamos 5 o 7 kilómetros, bueno, pues ya podemos ir a hacer senderismo en lugares un poco más complicados.
vamos a subir algunos cerros, por ejemplo, y los que estén en Puebla ya saben que pueden ir a subir a Cholula o pueden ir a subir al Popo, ¿verdad? Y los que estemos en Monterrey sabemos que tenemos muchísimos cerros acá para ascender desde Chipinque hasta La Silla, y así en cada lugar, ni hablar de ir al Pico de Orizaba, por ejemplo, para los que son de allá de la zona de Veracruz. O sea, hay muchos lugares donde hacer senderismo, donde hacer marcha, donde hacer caminata ya de una manera mucho más deportiva, mucho más, digamos, intensa en ese sentido, ¿no? Obviamente, nos quedan aquí 2 o 3 todavía que son muy importantes. Este me encanta en lo particular y es uno de los que más les recomiendo siempre a las familias practicar. Las artes marciales. El taekwondo, por ejemplo, el karate, cualquiera de este tipo de deportes es increíblemente importante, evidentemente por la influencia que tienen en el desarrollo motor. Claro que tienen mucha influencia en fuerza, en coordinación, en cuestiones de ese tipo. Pero es un deporte que se basa sobre todo en la cuestión, por ejemplo, de la imitación. Es muy difícil aprender algo como esto. Yo siempre le digo a los papás, cuando recibimos niños, por ejemplo, para atención temprana de 3, 4 años, me dice, oye, ¿a qué deporte lo pongo? ¿Ya sabe nadar? Sí, ya sabe nadar. Listo, vámonos a lo siguiente entonces. Si ya sabe nadar, vamos a meterlo en taekwondo. ¿Por qué lo vamos a poner en taekwondo? Para empezar, son grupos pequeños, muchas veces son 3, 4, 5 niños, a veces un poquito más. Hay un maestro bastante enérgico, además de eso, o una maestra bastante enérgico, con una voz de mando muy bien establecida, y hay mucho manejo de instrucciones, ¿verdad? ¿Han visto un domo, un dojo de este tipo de deportes? Tiene muchísimos espejos, por lo tanto, esto va a contribuir muchísimo a tu autopercepción. Te vas a ver todo el tiempo y vas a ver cómo se hacen los movimientos y vas a ver cómo imitar esos movimientos. Tienes que aprender los movimientos imitando lo que los demás hacen. O sea, un maestro de Taekwondo es capaz de enseñarle a un chico con este tipo de características exactamente lo mismo que yo trato de enseñarle en una consulta terapéutica, si lo piensan bien. Atención conjunta, imitación, seguimiento de instrucciones, comprensión lingüística, todo eso se trabaja en la consulta terapéutica de un niño con cualquiera de estas condiciones. Y esto mismo es exactamente lo que aprendemos si vamos a tomar clases de taekwondo 3, 4, 5 veces por semana. Súmenle a ese beneficio psicológico entonces el beneficio que puede traer definitivamente a nivel motor el desarrollo de conductas como la coordinación, el autocontrol, la planificación motora, la imitación, el reconocimiento corporal y el seguimiento de instrucciones. Entonces es uno de los deportes probablemente más importantes. Obvio, dependemos de que al chico le guste, de que el chico realmente disfrute de la práctica de este tipo de actividad física, pero creo que es una de las que realmente podríamos recomendar bastante, ¿no? Esta, que es la que le sigue en nuestra lista de recomendaciones deportivas para los jóvenes, evidentemente esta es mi preferida porque es la que más yo practico en lo personal y porque me parece verdaderamente fascinante, ¿no? La idea de saber montar bicicleta es algo que tiene una enorme cantidad de ventajas, ¿verdad? En realidad es increíblemente amplio lo que podemos encontrar, ¿no? Empecemos por el equilibrio, ¿no? Y mucha gente dice, oye, pues es que ¿qué tipo de bici le compro y cosas por el estilo? Bueno, ustedes pregunten que ahí los podemos orientar sin ningún problema, en realidad, de acuerdo a la talla, el tamaño, cómo podemos convertir una bici normal en una bici estática y enseñar al niño a montar bicicleta incluso dentro de la casa, por ejemplo, y cosas por el estilo, es bastante fácil hacer cosas así, en realidad, ¿no? Pero la bicicleta tiene una alta contribución a las cuestiones de equilibrio, por lo tanto, a las cuestiones de integración sensorial, ¿verdad? Tiene evidentemente todo el control de movimientos, todo el control de la lateralidad, tienes movimientos verticales en las piernas, tienes movimientos horizontales en los brazos y además tienes una cabeza que lo va controlando todo. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado? Que suben a su hijo en la bicicleta y dicen, mira, ya sabe pedalear, pero si el niño lleva la bicicleta así y de pronto hay un estímulo allá, el cuate mira para allá y sigue, ¿no? Y es como decir, a veces los ojos van guiando o no, y tocan y se caen y van a tener accidentes y cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay toda una diversidad de movimientos posibles, pero también tiene que considerar que la bicicleta es un sistema de transporte. Justamente era algo que hablaba yo hoy con este joven con el que conversaba y justamente me decía, sí, yo sí sé montar bicicleta y demás. Le digo, tú tienes que considerar que ahorita que vas a estar en la universidad, la bicicleta te puede servir para llegar a la uni, por ejemplo, ¿no? Y a muchos de nosotros así nos fue realmente cuando estábamos en este tipo digamos, de experiencias de vida. La bicicleta es un sistema de transporte. Me sirve para ir al súper, me sirve, por ejemplo, para ir al Oxxo,
Nosotros a los nuestros los mandamos al Oxxo y ¿en qué creen que van al Oxxo? Pues en la bici, la dejan ahí afuera en la banca del Oxxo, entran al Oxxo, compran lo que quieren y se regresan a la casa en su bici. Sí, se ahorraron la caminata, definitivamente. También estaría bien que caminaran, ¿no? Pero la bici realmente es una muy buena herramienta. ¿Y qué creen? No es fácil aprender a montar bicicleta de adulto. No es nada fácil. ¿Sí? Es importante que aprendan a montar bicicleta desde pequeños. El placer social que implica la práctica del ciclismo es increíblemente útil y ni hablarles del contacto con la naturaleza. Cuando ya te vas a hacer recorridos en bici, vámonos a tal parque, vámonos a tal cerro, vámonos a tal lugar, realmente hay un enorme beneficio también de este tipo de actividad para ellos. Yo insisto, este es uno de los que más recomiendo y creo que además es imprescindible. No hay nadie que no sueñe con tener su primera bicicleta, ¿verdad? Obvio, a la bicicleta la tienen que acompañar los patines, el patín del diablo, la patineta, todas estas cosas que también son muy importantes, ¿verdad? Y que también tienen básicamente los mismos beneficios. Coordinación, equilibrio, contacto social, gusto común, porque sobre todo este tipo de deportes actualmente, la patineta y demás, sí son cosas que practican muchos chicos, muchos adolescentes, por ejemplo, sobre todo, les encanta la patineta, más que muchos otros deportes. Entonces, si nosotros preparamos a nuestros chicos en este tipo de actividades, les podemos ofrecer la posibilidad de acceder a escenarios de contacto social, a escenarios de intercambio social. Yo les insisto en esta idea que siempre hablo con los papás acá en el ámbito individual, ¿no? Muchos papás me dicen, es que cuando era chiquito a él no le interesaba tanto jugar con otros niños, ¿no? Y ahorita tiene 7, 8 años y busca mucho a los niños. Y digo, ok, ¿y qué pasa cuando los busca? No, cuando los busca, pues ahorita ellos están jugando fútbol y él no sabe jugar fútbol. Ahorita ellos están montando patineta y él no sabe montar patineta. Ahorita ellos están, o sea, todas las actividades. Los niños no se llaman y se dicen, oye, tenemos 6 años, vénganse niños, varones, vamos a sentarnos a conversar. Eso no pasa, ¿están de acuerdo? Los niños comparten actividades, no comparten temas, ¿sí? ¿Qué actividades comparten? Por ejemplo, las deportivas. Los niños se relacionan en el fútbol, se relacionan en cualquier tipo de deporte que estén practicando, se relacionan, por ejemplo, en los videojuegos. Siempre tiene que haber un elemento de vínculo, un elemento que los relacione. Aprender deportes es una de las mejores herramientas que le podemos dar a nuestros niños para poder acceder a escenarios sociales, para que sean más aceptados, incluidos, vinculados. ¿Por qué? Porque tienen competencias. ¿De acuerdo? Es muy raro que alguien le diga a un niño, vente, vamos a hablar de matemáticas. ¿Sí? Y uno enseñándole matemáticas durante 5 horas, 5 días a la semana, sí, y tú dices, ¿y quién lo va a invitar a hablar de matemáticas? ¿Quién va a querer ser su amigo porque él sabe matemáticas? Nadie. ¿De acuerdo? Las matemáticas son una destreza individual. Ah, pero enséñale el fútbol. Y dime si no es uno de los más populares. Dime si no es uno de los más procurados por sus amigos de la escuela. El cuate que más fuerte patea, el que más lejos manda la pelota, el que más goles anota cuando jugamos en el recreo. Ese siempre va a ser muy vinculado desde el punto de vista social, siempre va a ser muy aceptado y siempre va a tener muchas más oportunidades de establecer vínculos sociales y a la misma vez aprender competencias sociales. ¿Sí ven por qué insisto un poquito también en que la natación solo como deporte de supervivencia, pero no necesariamente como una práctica tan común? Y obviamente esto pues también contribuye mucho, ¿no? A la cuestión del acceso al entorno y todo lo demás. Y nos faltan evidentemente los deportes de equipo, que no los podemos dejar afuera. Claro que les tenemos que enseñar a jugar fútbol, claro que les tenemos que enseñar a jugar baloncesto, les tenemos que enseñar a pertenecer a un equipo, a entender, por ejemplo, o a comprender socialmente las reglas de este tipo de juegos y de actividad, a comprender las dinámicas, a comunicarse, por ejemplo, en un equipo. ¿Cómo se piden el balón, por ejemplo, en un partido de fútbol, en un partido de baloncesto, los chicos? No crean que se los piden dándose gritos siempre. Muchas veces es con la mirada. Señalan para dónde quiero que me lo lances, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces aprendes muchísimas herramientas sociales cuando trabajas en un deporte de este tipo. Y esto es algo que evidentemente tenemos que practicar con nuestros hijos, tenemos que llevarlos. No es tanto darle al entrenador para que el entrenador le enseñe fútbol en la escuela, en la clase donde tiene 25 alumnos más. Esto lo tenemos que hacer los papás muchas veces. Tenemos que tener el balón y tenemos que persistir. Tenemos que persistir en el fútbol tanto como persistimos en las matemáticas.
tanto como persistimos en el control de esfínteres. Tenemos que darle al deporte la misma importancia que a cualquier otra actividad del desarrollo y de la vida de nuestros hijos. Y si logramos eso, tendremos muy buenos resultados, ¿verdad? Entonces, si hacemos deporte de equipo, tendremos mejor comprensión social, mejor comunicación, mejor coordinación social, mejores destrezas motoras, por supuesto, mejor imitación también para todos nuestros chicos y mejor comprensión de las reglas. Los deportes muchas veces en la infancia temprana son el juego de la vida. Hay un líder, hay alguien que lo sigue, hay alguien que establece una estrategia, tienes que usar el pensamiento, tienes que usar la percepción, tienes que tener habilidades sociales, habilidades de lenguaje. En una práctica de deporte, un niño puede adquirir una enorme cantidad de destrezas. El asunto, insisto, es en que no usamos muchas veces este tipo de escenarios, ¿verdad? Y todavía nos quedaría este último a mencionarles que evidentemente son los deportes, vamos a llamarles de gimnasio, ¿no? Los deportes de gimnasio, que es donde tenemos la caminadora, la bicicleta estática, las pesas, las mancuernas, las abdominales, la pelota, los pilates, cosas de este tipo. Obvio, este no es para la infancia, ¿de acuerdo? No llevamos a un niño de 7 años al gimnasio, ni nada por el estilo, porque evidentemente no es el tipo de ejercicios recomendable para ellos en lo absoluto, pero sí es un poco más importante ya, una vez que empiezas a entrar en la adolescencia y en la juventud, aprender este tipo de prácticas, ¿verdad? A veces tenemos la dificultad de no poder acceder al entorno, pero tener a niños, por ejemplo, o a chicos que ya con 12, 14 años saben subirse a su caminadora y caminar 30, 40, 50 minutos, le da una sensación de autonomía increíblemente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros jóvenes tienen que esperar a que sus padres los puedan llevar. ¿De acuerdo? Tengo que esperar a que mi mamá o a que mi papá me puedan llevar al parque para que yo vaya a caminar. Tengo que esperar a que me lleven a la alberca para que yo vaya a nadar. Tengo que esperar a que me lleven al centro de equitación para que yo monte caballo. Entonces siempre dependes de otro. Cuando sabes hacer este tipo de deportes, definitivamente lo puedes hacer en casa. Y un chico que desarrolla un modelo de vida, vamos a llamarle autónomo, y aprende este tipo de disciplinas, entonces ya tiene acceso a una actividad deportiva. ¿Qué tenemos que hacer? Fomentarlo desde temprano. Evidentemente, enseñarte a usar la bicicleta estática, enseñarte a hacer cierto tipo de ejercicios como las lagartijas, por ejemplo, las abdominales, las sentadillas, cosas de este tipo, es algo que depende mucho de los hábitos que en casa vayamos fomentando. Insisto, esto no es un problema de las personas con neurodiversidad. Yo creo que esto es un problema de la infancia en general. A veces es como la lectura, ¿de acuerdo? Muchas familias quieren que sus hijos lean, pero ellos no leen. Entonces, si jamás te ve con un libro, ¿cómo crees que él va a decirte, quiero leer? No, él te ve en el teléfono todo el día, pues él quiere un teléfono. Él te ve en la compu todo el día, pues él quiere una compu. Él te ve en la tele en tu tiempo libre, él quiere estar en la tele en su tiempo libre. Y tienen mucha razón nuestros hijos cuando nos reclaman eso, que tú le dices, ponte a leer, y te miran con cara de, ¿y tú cuándo lees? ¿No? Sí, y así nos está pasando con la cuestión de los deportes. Si no lo practicamos nosotros, es muy difícil fomentar en ellos la práctica de este tipo de habilidades, ¿no? Además de que puede ser un deporte que se practique en casa, este en lo particular funciona para personas que tienen severas dificultades sociales, para personas a las que les cuesta mucho poder acceder al entorno social, poder tener un mini gimnasio en casa puede ser excesivamente útil para su calidad de vida, ¿verdad? Es de fácil autonomía, es de fácil gestión, o sea, el chico puede tener su propio reloj, me despierto a las 8 o 7 de la mañana, hago mi hora de ejercicios, me baño y luego me pongo a hacer el resto de las actividades que me tocan en el día. Pero también te muestra cierta flexibilidad en el tiempo. No me dio chance de hacer la caminadora en la mañana o la bicicleta estática en la mañana, pues la hago en la tarde, la hago en la noche. ¿Por qué? Porque la tengo en la casa, la tengo en una habitación de la casa que está específicamente diseñada para ello, ¿no? Y obviamente, papás y mamás y colegas que están acá conmigo en la plática, estos son solo algunos de los deportes en los que nosotros podríamos pensar. Yo, por ejemplo, nunca olvido la importancia de un deporte como el ajedrez, que es un deporte, en realidad, los deportes con raquetas, por ejemplo, deportes como la gimnasia, el tiro con arco, o sea, la lista de los deportes es infinita, en realidad, y todos nuestros niños pueden acceder a cualquiera de esos deportes sin ningún tipo de dificultad. Es importante entender lo que dice esta frase. Ningún deporte es inaccesible a la persona en condición de neurodiversidad. El verdadero obstáculo es la falta de oportunidad
que padecen estos niños, la rigidez social que muchas veces tenemos y nuestra propia inflexibilidad para dejar de pensar tanto en sus dificultades y comenzar a creer más en sus capacidades. Eso es lo que pasa. Todo el modelo de abordaje que hacemos siempre para las personas en una condición de neurodiversidad se basa en lo que les falta, se basa en lo que queremos que desarrollen, se basa en el área de dificultad que tienen y no se basa necesariamente en su desarrollo. Y por eso muchas veces no aprovechamos verdaderas destrezas y verdaderas habilidades que tienen por culpa de estarnos centrando en la calidad de su lenguaje o en que todavía no sabe leer y que por lo tanto necesita insistir más en este tema, ¿no? Y el chico perdió la oportunidad de ser un buen deportista o incluso de tener una buena calidad de vida a nivel biológico justamente por tanta insistencia en un ámbito que no era necesariamente el más relevante, ¿no? Para su vida en este caso. Entonces, es importante que consideren y que piensen mucho en una frase como esta para poder decidir todo. Consideren a la hora de decidir y de orientar qué le interesa a sus hijos, qué es lo que más le gusta desde el punto de vista de los deportes. Considera también que tienes a tu disposición. Entonces, oye, si tengo buenos parques acá o tengo un parque que tiene una ciclopista y que me sirve muy bien para todo el tema perdón, para todo el tema de ciclismo, por ejemplo, ¿no? Cosas por el estilo. Ahorita estaba leyendo aquí un comentario de alguien que decía lo del baile. Sí, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Te digo, vengo de Cuba. Entonces, imagínate si no sé la importancia que tiene el baile, por ejemplo, la gimnasia, la gimnástica, la zumba y todo lo que quieras tiene una enorme importancia también. Por eso les decía, no hay límites en el tema de qué deporte puede ser útil o qué actividad física puede ser útil para el desarrollo, ¿verdad? Entonces consideren qué motiva, qué le interesa al niño, qué tienes a tu disposición, qué es lo que realmente sí puedes hacer con él en ese sentido, ¿verdad? Considera también qué le gusta a la familia. O sea, ¿qué nos gusta a nosotros? Nos gusta el ciclismo, tratemos de orientarlo al ciclismo, ¿no? Imagínense todos nosotros orientados al ciclismo y a este cuate le gusta el tiro con arco, ¿no? Entonces te cambia un poquito la dinámica y lo ideal sería relacionarlos múltiple, ¿verdad? O sea, imagínate tres hermanos jugando fútbol y este que va a un deporte en sentido totalmente contrario, ¿no? A veces tenemos que considerar el modelo familiar en general. No es que lo obligues a practicar el deporte de la familia, es que intentes orientarlo, que intentes enseñarle ese tipo de deporte. Y también considera qué habilidades reales tiene, en qué es bueno el niño, en qué no es bueno el niño. Yo incluso insisto en algo que observo muy sistemáticamente en nuestros alumnos. La mayoría de nuestros niños, por ejemplo, yo los veo y no saben correr, por ejemplo. O sea, no saben correr de una manera armónica. ¿Sí? Parecen, los brazos van por un lado, las piernas van por otra, no se fijan muy bien en los obstáculos, muchas veces nos dan la impresión de que se van a caer o de que van a tropezar porque no tienen muchas, digamos, herramientas de coordinación. Y estamos hablando de algo tan básico como correr, saltar, caminar o cosas por el estilo. Imagínense ahorita cuando hablamos de la práctica específica ya de los deportes, ¿no? Lo que sí es importante o lo ideal, evidentemente, es probar, verificar y ofrecer oportunidades. Si no le damos la oportunidad de practicarlo todo, no vamos a saber realmente qué es lo que lo motiva y no vamos a saber realmente para qué tiene mejores habilidades. Por eso siempre le digo a los papás, esto es como un ensayo, igual que con la música. Dice, es que quiero que practique música, pero a mí me encanta el piano. Híjole, pero nunca lo llevaste al violín. Y a lo mejor el día que agarrara un violín, el cuarto te iba a demostrar que eso sí era lo suyo. O nunca lo llevaste a batería, o nunca lo llevaste a guitarra, ¿verdad? Y con los deportes nos tiene que pasar exactamente lo mismo. Tenemos que enseñarlo a montar bici, a correr, tenemos que llevarlo a caminar, tenemos que llevarlo al taekwondo, tenemos que hacer que experimente, porque adivinen que nosotros hicimos lo mismo. Díganme quién de ustedes solamente practicó un deporte en la infancia. Los deportes eran modas. ¿Qué pasaba en México cuando vino el Mundial del 86 o cada vez que viene un Mundial de fútbol cada 4 años? Todo el mundo juega fútbol. Y cuando está la liga de béisbol, todo el mundo juega béisbol. Y así, la infancia siempre se orienta y va cambiando y significa que va experimentando muchas cosas en ese sentido, ¿no? Y además consideren también respetar o llevar a cabo un camino lógico para todo este tema, ¿no? Un camino lógico que te dice inicialmente que inicia por lo divertido siempre, el parque, los columpios, sobre todo si estás hablando de niños o de los niños más pequeños, en realidad, ¿no? Crea rutinas y crea sistematicidad. O sea, ¿qué significa esto? Que seas no solamente la persona que dice, oye, todos los días a las 7:30 salimos a caminar o todos los días salimos a la bici. Claro, lo hiciste hoy, pero mañana hay mucho frío y pasado tiene mocos y pasado tú tienes que irte a trabajar temprano y al final nunca fuiste sistemático. Jamás dejó de ir a la escuela,
¿de acuerdo? Pero con el deporte casi siempre lo dejamos como para el tiempo que nos sobra, ¿no? Y así nos pasa incluso a los adultos a veces, ¿no? Empieza enseñando los deportes individuales, no los deportes de colectivo. Los deportes individuales son más fáciles, ¿verdad? O sea, la caminata, el ciclismo, ese tipo de deportes no necesitas del equipo para poderlo llevar a cabo. Y luego te vas a los deportes de habilidades. Mejora siempre en la medida posible las habilidades de juego. Enséñale al niño que se trata de jugar. Estamos jugando a la bici, jugando al brincolín, jugando a bailar, estamos jugando tal cual, ¿no? Y luego inicia con los de equipo cuando ya sea el momento de que esté ya listo para esa parte y no olvides siempre ser persistente, ser muy organizado en la manera en la cual estás estructurando este tipo de actividad y darle importancia. No lo dejes para el tiempo que te sobra. Ponlo en la misma balanza donde pones las matemáticas y verás un resultado muy positivo, no solamente en la actividad motora, sino también, evidentemente, en las matemáticas, ¿sí? Y bueno, esto es básicamente lo que quería yo, pues, contarles sobre el tema de los deportes y compartir con todos ustedes. Ahorita nos quedan todavía unos minutitos y podemos, pues, hablar un poco, si quieren, de algunas ideas que quieran intercambiar con nosotros los que están acá en nuestra plática. Así que les cedo la palabra. Los que quieran compartir algo, por favor. Venga, los escucho. Bueno, Hola, Ada, adelante. eh, yo tengo un niño de 3 años, 8 meses, pero yo soy súper mala para el deporte. Mi papá es el que a veces se lo lleva al parque a andar, a caminar, porque siempre me insiste eso, ¿no? Que es importante que haga ejercicio, que si yo no lo hago, él no lo va a ver. Él apenas fue diagnosticado con autismo nivel 1, pero lo que pasa con él es que es muy pasivo y la mayoría de veces que estamos bueno, que le ha tocado ir al parque con mi papá o que lo he llevado, como que le toca hacer que se cae o lo agrede otro niño y como no sabe defenderse o no sabe, sí dice las cosas, pero es así como que entre tímido y no se atreve como que a expresar que lo lastimaron o algo, o sea, solo como que se pone tímido y se retrae y se queda así pasmado, ¿no? Entonces, a veces ese es como que mi temor. Yo sé que tengo que empezar con eso porque pues apenas estoy oyendo esta es la primera plática que escucho sobre deporte y la importancia, y pues sí quiero ponerle empeño en esa parte, pero sí me gustaría que pues me oriente sobre ese temor y sobre cómo pues intentar con él, ¿no? De que Fíjate, pues no sea de esa manera. yo creo, Ada, que ahí es importante que consideres justamente que una cosa es llevarlo al parque a que juegue y otra cosa es llevarlo al parque a practicar deporte. O sea, intentas separar las dos cuestiones, ¿no? Y a lo mejor tú dices, oye, lo voy a llevar al parque, pero para empezar hay que ser muy sistemático. Ahorita decía, se cansa muy rápido, tiene muy poca resistencia. Definitivamente va a tener poca fuerza, poca coordinación, ha de ser un poco pasivo desde el punto de vista físico. Muchas veces nos pasa en niños, por ejemplo, que tienen un buen nivel de funcionamiento en este famoso, digamos, parte del espectro donde había los niños con diagnóstico de síndrome de Asperger y demás, veíamos muchas dificultades de coordinación, muchas dificultades incluso para la práctica de los deportes. Pero obviamente aquí dependemos de que tú te levantes todos los días, a lo mejor a las 6, a las 7 o a las 3 de la tarde, digas, es la hora de ir a caminar. Y que eso sea tan sagrado como cualquier otra actividad para ustedes, ¿no? Y que lo hagas, si no puedes todos los días, pues al menos 3, 4, 5 veces a la semana, es importante que lo veas como una disciplina, como una práctica específica. Una cosa es que vaya a caminar contigo de tu mano o al lado tuyo y que le den 5 vueltas al parque y que te digas, oye, ya fue suficiente, 5 vueltas de caminata y dentro de 2 semanas a lo mejor acelera un poquito el ritmo que llevo en la marcha para que tenga que caminar más rápido hasta que lo ponga de pronto y aprenda a correr o vamos saltando, por ejemplo, y además aprovecho porque ya me dijeron en vocabulario las cosas que tengo que ir trabajando y le puedo ir señalando ciertas cosas para que él incluso me muestre cómo se llama o para ir conversando con él. Bueno, esa es la actividad deportiva per se. Y la otra cosa es cuando tú dices, bueno, ahora yo me siento aquí en una banca y tú quédate jugando con los demás. Ahí es donde entran entonces evidentemente las habilidades sociales, porque en ese juego con los demás, obvio, van a interactuar otro tipo de factores. Entonces son dos escenarios diferentes. Yo creo que lo importante es que consideres el primero
de una manera inicial que tiene más que ver contigo, y muchas veces las habilidades de interacción con los otros se van aprendiendo en la medida en que las destrezas físicas van mejorando. Incluso tendríamos que considerar, cuando dices, y los demás pueden llegar a agredirlo, cosas por el estilo. Yo a veces he visto que empujan a nuestros niños, ¿sabes por qué? Porque se paran en la escalera de la resbaladilla y ni suben ni bajan, ni dejan pasar a nadie. Entonces llega otro niño que ya lleva 5 ciclos ahí de sube y baja, y llega y le dice al cuate, oye, quítate, déjame subir. Y a veces ni siquiera le dicen, simplemente lo hacen a un lado con el codo y se sube. Y uno dice, es que lo empujó. Pues no, es que a lo mejor el niño ni siquiera se dio cuenta de que estaba obstaculizando el proceso del otro. Justamente desde por una cuestión motora hasta por una cuestión, vamos a llamarle, de ausencia de este modelo de conciencia social necesario, ¿no? En este tipo de casos. Entonces, es una forma también en la cual tenemos que percibir qué es lo que pasa. Pero en este caso, Ada, tienes que entrenar las dos variables, la variable motora y a la misma vez también la variable social. Pero sepáralas, sin ningún problema, sepáralas y considera que mientras más le muestres a tu hijo el camino del desarrollo motor, el camino de las habilidades motoras, mejores destrezas tendrá también para enfrentarse a cualquier otra situación de esa cotidianidad. ¿Vale? Gracias, Luis. De nada, al contrario. ¿Qué más? Hola Edel, buenas noches. Hola, hola. Te saludo desde aquí de Celaya, Guanajuato, de Sí. Querétaro. Bueno, yo tengo una pregunta, tengo un chiquito de 8 años, o sea, ya está grandecito, ¿verdad? Pero siempre hemos tenido problemas en el caso de la motricidad. También en el hecho de los deportes que tú comentas, con respecto a trabajo en equipo, ahorita se le complica muchísimo. Por otra parte, también a veces cuando lo llevamos a clases, a veces no hay como una cierta conciencia con respecto a los profesores que imparten las clases sobre las necesidades que tienen los pequeñitos con una neurodiversidad, ¿no? Entonces a veces se vislumbra un poco con falta de paciencia o no sé, con falta de metodología, y entonces eso es también algo que a veces a mí como mamá con un niño con neurodiversidad me preocupa y a veces me frena en el hecho de poder llevarlo, ¿no? A alguna actividad, ¿no? Y entonces, ¿qué nos recomiendas en ese aspecto? Es correcto, Luzma. Pues mira, es un poquito retomando lo que hablábamos al inicio. En primer lugar, que no dejes de considerar la posibilidad de las prácticas de deportes individuales en un principio, ¿no? O sea, yo antes de llevarlo, por ejemplo, al fútbol o algo así, a tu hijo de 8 años, me aseguraría de que ya sabe nadar, de que ya sabe montar bicicleta, por ejemplo, de que ya lo puedo llevar a caminar conmigo y tiene la suficiente resistencia para que caminemos durante una hora sin ningún problema. Creo que serían actividades deportivas que podría disfrutar mucho. Y luego también, obviamente, cuando elegimos la práctica de deportes en equipo o la práctica de deportes más sociales, por ejemplo, el taekwondo o el fútbol o el baloncesto, cosas así, definitivamente no solamente elegimos el deporte, también elegimos al maestro en ese caso. Y tú necesitas ahora sí que acercarte con este maestro, explicarle a este maestro, contactar a este maestro con tus terapeutas. Por ejemplo, los terapeutas que atienden a tu hijo pueden ir a este lugar, pueden explicarle al maestro, pueden darle recomendaciones, pueden poner de cierta forma un poco más de apoyo por parte del maestro para que sea más fácil para él guiar. Yo estoy seguro de que el maestro normalmente no tiene una mala intención con respecto a la manera en la que lleva a cabo su práctica, pero sí tienes que considerar que probablemente nadie lo haya entrenado para enfrentarse a un niño que tiene una dificultad de comunicación, que tiene una dificultad social, ¿no? Y que él es un maestro que a lo mejor lo que enseña es taekwondo, y él lo enseña dando instrucciones en un tono de voz alto y que los niños normalmente lo siguen. Y el que no lo sigue lo manda para su casa y le da las quejas a sus papás, ¿no? Es un poco como decir, el niño llegó con herramientas y es lo que el maestro muchas veces espera. Entonces, si tú no preparas al maestro, asumiendo que tu hijo ya tiene vamos a llamarle, esta necesidad de apoyo en el ámbito sociocomunicativo, pues obviamente vas a generar un conflicto. Le vas a generar un conflicto al maestro y me preocupa mucho más el conflicto que le generas a tu hijo, que termina por no disfrutar de una actividad deportiva. Y una vez que termina por no disfrutarla, ¿qué crees que va a pasar? Que luego ya no va a querer ir,
porque no le gusta, porque no lo entiende y porque además no es bueno. Y nosotros tenemos que asegurar que nuestros chicos sean exitosos en las prácticas deportivas que realizan. Por eso es tan importante que también trabajes con el maestro, porque independientemente de la calidad de sus ejecuciones, que puede ir mejorando progresivamente, es muy importante que el maestro lo motive, lo estimule, que el grupo lo motive y lo estimule a la práctica del deporte, que subamos su autoestima, que subamos su autoconcepto y que le demos sensación de éxito en ese tipo de prácticas. Eso también es imprescindible para este tipo de procesos. ¿Sale? Muchas gracias. De nada, al contrario. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario? Buenas noches, yo soy Gabriela y Hola, soy de Gaby. Puebla. Pues yo tengo un chiquito de 7 años que fue muy difícil porque todo el mundo me decía que no era autista. Yo desde que tenía pues un añito yo no podía decir es autismo, no, nada, no estaba capacitada, pero algo había yo que no me convencía. Sammy sí contacta los ojos, sí tiene juego imaginario, sí juega, pero el problema más grande con mi hijo es el lenguaje. Dice muchísimas palabras, tiene mucho vocabulario, pero la única frase que hace es mamiqueo agua, mamiqueo esto. Sammy tiene 7 años y tiene una... Yo pensaba que tenía hiperactividad, pero a Dios gracias, al final del camino llegamos con Gaby, su psicóloga. Ahora tú la conoces, y Gaby desde el primer día que vio a Sammy me dijo, Sammy es autista aquí en China, porque llegaron a decirme que era hasta un niño con psicosis. Y yo de verdad estaba angustiada. Y fui con muchos psicólogos. O sea, desde los 3 años yo busco apoyo y la verdad tuve muy mala suerte. Ahora estamos con Gaby y Gaby me dijo, Sammy es autista. Claro que es autista y me ha ayudado mucho a regularlo y todo, pero aún así es muy difícil y ella fue la que me hizo notar que Sammy no es un niño hiperactivo, como yo creía, porque es un niño que si tú lo mantienes interesado, es capaz de estar 1 hora sentado en una actividad. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, si él está en unas caricaturas, una película, y yo ando haciendo otras cosas, no para, arriba, abajo, va, viene. Pero si yo me siento con él, se emociona y entonces se siente y está 1 hora, 2 horas sentado, acostado conmigo en la cama viendo la tele. Entonces, Gaby me hizo notar que el problema de Sammy es un problema sensorial, que él necesita estímulos fuertes todo el tiempo y por eso es así. Pero eso hace que sea un peligro Sammy, porque Sammy es un cafre. Sammy ya se abrió una ceja, ya se abrió al lado del ojo, ya se descalabró. Yo vivo con pánico de soltarlo. Entonces no es nada fácil y lo más grave que Sammy tiene es esta incapacidad para medir el peligro. A Sammy le encanta correr. En la escuela, perseguir y que lo persigan es su máximo. Pero yo vivo con pánico porque es el clásico niño que si le aflojas tantito el brazo, te pega el tirón y sale corriendo como chivo desbocado. Han estado a punto de atropellarlo, o sea, me ha metido cada susto y por lo mismo es muy difícil un deporte con Sammy. Sammy fue como 1 año y medio a escuela de natación y le encantaba, pero le encantaba brincar. Esta incapacidad de medir el peligro, que no sabía ni flotar, pero él se aventaba y aunque se tosiera todo, le valía. Entonces es muy difícil y le cambiaron como 4 profesores de natación y ninguno logró nada. Entonces, para un niño como Sammy, ¿qué deporte recomiendas? Para mí es agotador. Él tiene un brincolín. En el fraccionamiento donde vivo, tiene un jardín al fondo y yo lo llevo mucho. Vamos al parquecito del fraccionamiento y le encanta brincar. Pero Sammy puede estar 1 hora brincando en el brincolín, se baja y parece que no hizo nada. Exacto. Entonces, para un niño como Sammy, y aparte todo toma juego, entonces es muy difícil que siga las reglas. Y si yo lo llevara a una clase donde hay un grupo, olvídate, armaría un relajo con todos menos obedecer al maestro. Y las clases individuales, pues siempre lo toma como a juego y aparte tiene un carácter de los 1000 demonios. Entonces, cuando no le gusta algo, se pone súper agresivo, pega, muerde, patea y todo el mundo acaba diciéndome, gracias por participar, pero ahí te veo. Entonces, no es nada fácil. ¿Qué me recomendarías por un chiquito como el mío? Mira, yo creo que lo ideal es que empieces por una mirada integral de lo que está pasando con él. O sea,
Empieza, si quieres, por reflexionar un poco sobre el concepto de hiperactividad incluso. Un niño con autismo puede tener hiperactividad, puede tener déficit de atención, no se contraponen un diagnóstico al otro, en realidad. El hecho de que se pueda quedar una hora viendo un programa de televisión no hace que no sea hiperactivo realmente, o sea, o que no tenga un problema de déficit de atención, incluso también ahí asociado. Y si necesitas un poco más de la evidencia ahí específica, Gaby, de la evidencia, vamos a llamarle de la evaluación realmente bien hecha para poder descartar esas dos cosas, ¿no? Y eso obviamente influye en la calidad por ejemplo, de los deportes y de cosas de este tipo, ¿no? Creo que tienes que además de eso considerar lo que ya te comentó también la licenciada Gaby sobre el tema de la integración sensorial, sobre si hay o no hay una dificultad de integración sensorial que hace que justamente esto, lo subes al brincolín y se baja y está peor. O sea, en vez de regularse, lo que hace es activarse cuando hace una actividad de este tipo. Entonces tendríamos que buscar actividades más relajantes. A veces estoy brincar pone el ritmo cardíaco mucho más elevado, por ejemplo, que el hecho de salir a dar una caminata todos los días de una hora contigo a un ritmo o a un paso mucho más tranquilo. Entonces tendrías que elegir justamente la actividad motora desde la perspectiva de sus habilidades y de cosas evidentemente que sean seguras y que no lo pongan también en peligro, ¿no? Y obviamente también si ya es un chico que desarrolló ciertas competencias de lenguaje, que ya tiene incluso una aproximación a las primeras frases y que estoy seguro que están trabajando muchas cuestiones de lenguaje y comunicación ustedes actualmente, está él en este nivel, pues obviamente también tenemos que ver con sus terapeutas cómo lo ven en términos de competencias para elegir alguna práctica, vamos a llamarle deportiva motora, que sea más eficiente, ¿no? Entonces tienes que ir justamente desde el modelo, vamos a llamarle neurobiológico, o el neuropediatra, por ejemplo, el modelo de integración sensorial, y luego el modelo terapéutico y evidentemente también ya la práctica del deporte. Yo te recomendaría más ahí en ese caso, Gabriela, que hicieran un poco más de caminatas, por ejemplo, no necesariamente tanto al brincolín, sobre todo que elijas a qué hora lo subes al brincolín y a qué hora no lo subes al brincolín, sobre todo si necesitas que esté un poco más tranquilo, a veces en la tarde o para el horario del sueño, cosas por el estilo. Sí te recomendaría un poco más la caminata, por ejemplo, la bicicleta no tanto, porque si me dices que no toma muchas precauciones y que es muy aventado todavía, que no tiene como mucha medida del peligro, pues sí, puede ser que tenga muchos accidentes, ¿no? Y evidentemente el hecho de que tropiece con mucha frecuencia, se caiga, ya se haya descalabrado, cosas por el estilo, sí te dice definitivamente que le falta un modelo también de autorregulación, incluso de atención a todos los estímulos que vienen del entorno. Es lo que le pasa a los chicos con déficit de atención, justamente, muchas veces. Él, él cuando se ha lastimado no ha sido porque él se caiga cuando camina. A mí me costó trabajo creer que tenía problemas motores porque parece chango, o sea, nada lo detiene. Él quiere algo y se trepa donde sea, baja lo que quiere, o sea, entonces decía, ¿cómo va a tener problemas motrices? No, efectivamente, él, por ejemplo, ponerse en cuclillas es algo que no aguanta, le cuesta mucho trabajo, o la posición esta de yoga con las piernas así entrelazadas, tampoco puede, no aguanta mucho de rodillas en el piso, en fin, muchas cosas, ¿no? Y es cuando yo me he dado cuenta, de hecho le está yendo una cámara sensorial también a trabajar todo eso, porque yo, pues a lo mejor yo tengo un poco de culpa, ahorita que tú decías que la importancia del parque, yo lo llevaba mucho al parque con mi esposo cuando mi esposo estaba bien, desgraciadamente le dio un derrame cerebral y ya no es fácil, y yo por lo mismo cafre que es Sammy tenía 3 años cuando le dio el derrame a mi esposo, por lo cafre que es mi hijo, a mí solo me da miedo porque lo he intentado y no sabes cuántas veces se me ha escapado y me ha metido unos sustos tremendos. Porque aparte le encanta escaparse. O sea, él siempre está buscando en qué momento me metes ese susto. Y entonces yo he agarrado un miedo y no lo llevo, pero ni siquiera a los jueguitos del McDonald's, porque del McDonald's se me escapó una vez y creo que yo ahí puedo tener un poco de culpa, que él no ha tenido el suficiente juego en este tipo de juegos, que yo sé que son muy importantes por lo mismo, por el miedo que yo tengo de que le pase algo, en fin. Entonces, por eso está yendo mucho a trabajar una cámara sensorial, va 2 veces a la semana, y creo que le está ayudando mucho, pero sí, no es fácil. Y Gaby, ahorita que me mandé. Ese ambiente es bastante más protegido de la cámara sensorial, te digo. Mucho de lo que nos estás comentando realmente sí es muy consistente con un trastorno de integración sensorial y creo que sí necesitas en ese sentido una evaluación muy específica de esa parte
para que también sepas. Y ahí, insisto, es importante, por ejemplo, algo como la gimnasia o la gimnástica, está donde justamente está la cama elástica, pero también está las argollas de las que te cuelgas, cosas de ese tipo, se hacen en ambientes mucho más cerrados, mucho más protegidos y ahí tendrías mucho menos peligro de que se te pudiera escapar. Ahora, esta tendencia de donde quiera que vamos, trato de soltarme y de echarme a correr, es algo que sí tenemos que atender, es algo con lo que tenemos que trabajar terapéuticamente. ¿Sí ves? O sea, no podemos convertir la terapia de tu hijo en la terapia de enseñarle las formas y los colores, ni nada más el vocabulario. Esa conducta tenemos que atenderla también desde el punto de vista educativo para que ya la pueda controlar. Y también podría entrar incluso desde la perspectiva de la integración sensorial, ese tipo de trabajo. Sí, creo que tienes mucho ahí para trabajar en ese ámbito, además del tema del deporte, ¿no? Pero estamos hablando sobre todo de este tipo de situaciones, digamos, más clínicas, ¿no? En esa parte de síntomas clínicos a los que sí tenemos que prestarle un poco más de atención. Y si quieres, ya luego podemos tener una práctica más individual, aunque sea por teléfono, para que me cuentes con más detalles estas 2 o 3 preguntas e incluso darte recomendaciones o comunicarnos con Gaby también para ver cómo lo están viendo ellos desde la parte del abordaje que están haciendo allá. ¿Vale? Pero sí, te recomiendo más la caminata, te recomiendo más algo tranquilo. Perfecto. Un parque que esté cerrado, por ejemplo, de los que te quede más cerca para que sea más seguro. Y pues sí, vas a tener que casi que amarrártelo a la mano, ¿no? Como quien dice, pero una vez que lo hagas de manera sistemática, Gaby, seguro que se acostumbra y se queda en ese modelo. ¿Sí? Eso sí te lo puedo asegurar. Ninguno se ha resistido al hábito. Esa es la verdad de este Mi tipo hijo de... sí es un ser rutinario. Cuando tú le haces una rutina, es bien fácil que se acostumbre a algo. Muy, muy Exacto. fácil. Entonces, Entonces, lo voy a empezar a hacer lo de la caminata y precisamente Gaby, no tenemos mucho tiempo con Gaby, entonces ha empezado a aplicarle toda la valoración para ver exactamente en dónde estamos. ¿dónde van los problemas? Es correcto, muy bien. ¿Sale? Pues voy a estar entonces al pendiente ahí con ustedes. ¿Sale? Muchas gracias, muchas Muy gracias. bien. Al contrario. Muy bien. Bueno, pues entonces, déjenme, me cambio para acá. En esta parte siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Muy bien. Bueno, ya con esto nosotros terminamos por hoy. Acuérdense de que ahorita sí ya no nos vemos hasta el 7 de enero, que es nuestra plática número 4. Nos quedan 2 pláticas todavía. La número 4, que son autonomía, donde vamos a ver evidentemente todas las cosas que tienen que ver con la autonomía personal y las rutinas de la vida diaria, que esta la va a impartir la licenciada Laura. Y después de la del 7, creo que la otra tocaría el 15 de enero, si no me equivoco, que sería ya la práctica final, donde vamos a hablar de especialidades de atención, donde vamos a hablar un poquito de lo que es el neuro, el genetista, cosas de este tipo, ¿no? Entender un poquito qué es un terapeuta ocupacional, qué es un especialista en integración sensorial, qué es un psicólogo y cuáles son las áreas de trabajo, por ejemplo, del psicólogo. O sea, algo en lo que queremos que también los papás tengan un poco más de conciencia, porque también se la pasan dando vuelta por un especialista y por el otro, y al final resulta que vamos con 3 especialistas que tienen 3 títulos diferentes, pero los 3 hacen las mismas actividades con mi hijo, ¿no? Entonces dice, ¿cómo me explico algo como esto, no? En realidad. Entonces, queremos explicarles un poquito cómo funciona todo este tema de las especialidades, pero antes de eso vamos a tener también esta plática de las rutinas y de las conductas de autonomía, que a mí me parece que es verdaderamente muy importante de trabajar. Cerrando estas 5 pláticas, vamos a hacer una nueva encuesta y les vamos a pedir los nuevos temas para seguir a partir de enero con todo el programa de pláticas y mantenerlos así cada 2 semanas. Recuerden que siempre la vamos a estar subiendo a la página de Facebook para que la puedan ver o la puedan incluso ustedes si quieren compartir con alguien más y puedan entonces revisarla, ¿sí? Ok, dice aquí Ada, dice, ¿dónde puedo ver las publicaciones? Ada, estamos en la página, mira, aquí justamente en esta diapositiva que estás viendo está nuestra página web, que es rediversidad.com, está el Twitter, está la página de Facebook, que es @rediversidad. Ahí, si le das like, ya te van a llegar todas nuestras notificaciones. Está nuestra página de Instagram, donde de hecho ahorita estamos subiendo prácticamente cada 2, 3 días se está subiendo alguna publicación sobre juegos, juguetes, cuestiones de este tipo. Y está también el correo y el teléfono, vamos, el WhatsApp de red, al que también se pueden comunicar ustedes si necesitan algún tipo de información, ¿no? Yo lo que sí te recomendaría es que entres a la página de Facebook, das like y a partir de ahí te llega todo. Y como quiera también escríbele a la licenciada Laura al teléfono que aparece en la convocatoria, que es un 221, si quieres ahorita te lo paso de manera más específica, o le pido a Laura que por favor lo escriba acá,
y ella te va a agregar al grupo de WhatsApp donde llega el link todas las quincenas para que lo puedan ustedes pues ver y acceder a la plática. ¿Sale? Muy bien. Listo, pues. Entonces, les mando un saludo a todos. Les deseo feliz año, feliz Navidad a los que trabajen en todas estas, en los que tengan todas estas ideas de la celebración que viene ahorita para todos. Quédense en su casa, cuídense, no se vayan a enfermar. Ahí está el teléfono de Laura, es el 221-598-3062. Le puedes escribir a ella directamente y ella ya te va a agregar al grupo. ¿Sale? Sin ningún problema. Para nosotros, de veras, es un placer que tengamos estas conversaciones, que tengamos estos intercambios. Creo que es algo que verdaderamente disfrutamos. Yo sé que ustedes dan las gracias de que lo hagamos, pero también tienen que entender que realmente es una manera de mantenernos en contacto con ustedes, es una manera de poderles contar un poco lo que vemos más como grupo que como individuos a sus propios hijos, y realmente nos enseña mucho también a nosotros el poder estar acá con ustedes, ¿sí? Les deseo una feliz noche, un feliz fin de año y nos vemos en el 2021 con muchas cosas buenas también, ¿sí? Que descansen todos. Bonita noche. Muchas gracias. Hasta A luego. ustedes. Hasta luego. Gracias, bonita noche. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias.